Juan Cruz Monteagudo y 25 para Daniel Rivas, el olímpico. En la media cancha, el 11 Gustavo Caballero, 18 Sebastián Quintana, 6 Juan Fernando Alfaro y 13 Leandro Mesa. Un poquito más adelantado, el 17 José Recalde y en la delantera el 8 Sergio Pareiro. Así se va a presentar el conjunto de Nacional dirigido por Víctor Bernay. El bando de Sol de América se presenta en campo de juego con el 36 Bernardo Medina en portería, defensa 21 Víctor Barrios, 2 Gustavo Jiménez, 4 Rodrigo del Valle y 14 Fernando Díaz. Mediocampo compuesto por el 31 Marcelo Acosta, 18 y capitán de equipo para Derlis Orué, 7 Diego Valdés y 11 Luis Ortiz. En la delantera el 19 Ronald Roa junto al 29 Lisandro Cabrera. Así saltará al campo de juego en su debut Roberto Torres dirigiendo a Sol de América, el visitante esta noche, Diego. Bueno, correcto, muy bien, Germán. En la intermedia, Tembetarí le ganó al 3 por 2 goles contra 0. Rubiñú le ganó Resistencia 3-1, Gerardo. Sí, señor, así es. Para repasar, como bien mencionaba hace Diego, Tembetarí en la mañana le ganó 2-0 al comprometido equipo del 3 de febrero. Y Rubiñú de local 3-1 a Resistencia. Suma 30 puntos el equipo de la Arboleda. Por su parte, Resistencia ingresa a zona roja del descenso. Los partidos para el día de mañana, ambos a las 10. Recoleta, que va a la búsqueda de recuperar la punta, va a recibir al comprometido equipo de Colegiales. El mismo horario para Carapeguá, otro equipo que lucha por retornar a primera división, va a recibir al Sportivo San Lorenzo, Diego. Ahora, qué campaña, Gerardo. Digo, esto es lo de Arturo Villasanti, porque por ahora, a la espera del partido Recoleta, el Escobero, no, el Escobero es Capiatá, el Deportivo Capiatá. El Canario, en este caso Canario, Recoleta aún falta por jugar, pero Tembetarí está por ahora puntero de manera solitaria, Gerardo. Sí, señor, así es, tiene 48 puntos, está a 2 de Recoleta con 46 de ganar su compromiso. Mañana obviamente lo va a sobrepasar y recuperar la punta del torneo de la división intermedia, Diego. Francisco, a ver, sí. ¿el Canario o Funebrero? El Funebrero. ¿Cómo se le conoce más? Recoleta Funebrero. Funebrero. Y el segundo apodo podría ser Canario. Sí. Pero ¿qué pasa si se yo lo le conoce digo como, Canario? Pero a mí me gusta como Funebrero. Canario. A mí me gusta Canario, por ejemplo. ¿Te molesta que le diga Canario? No, decirle Canario vos si querés. Yo le digo Funebrero. Bueno, Darío. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Cada que más estamos en el Shopping del Sol. En Bristol aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de Pechu Nuggets de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azoleo. Hagamos un agosto diferente, Pechugona. A todos les gusta. Bueno, ¿cómo está la cancha, el campo de juego acá en la visera, Germán? Se ve en buenas condiciones, sí, un poco tocado después de lo que ha sido el trabajo precompetitivo, sobre todo de los árbitros y de los arqueros, pero en mayor medida se lo ve en buenas condiciones. Eso sí, ya adelantamos poquito antes del inicio del partido, Diego, a la audiencia que es muy probable, es seguro prácticamente, que el campo de juego resienta el rigor del partido, considerando la cantidad de lluvia caída entre ayer y hoy y lo blando que ha quedado el campo de juego, el fondo, la tierra sobre todo, que sostiene al pasto. Es por eso que probablemente ya con el correr de los minutos, ni siquiera llegando al segundo tiempo, sino ya en el primero, se vean algunos puntos oscuros dentro del campo de juego del Arsenio Erico. Bueno, correcto, muy bien. Darío, Gerardo, con ustedes y ya volvemos desde la visera cancha de Nacional. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 12, Pacaraí. Seguimos en redes sociales, comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. La serie presenta su marca Thermolife de chapas termoacústicas, o más conocidas como chapas tipo sándwich, con núcleos de isopor o espuma de poliuretano. Contactos al 0986-470-689. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más la
instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energica. Repasamos la lista de convocados del exterior de la selección paraguaya para afrontar los partidos de clasificatorias ante Uruguay y Brasil. Arqueros: Carlos Coronel, Gatito Fernández y Juan Espínola. Defensores: Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Mateo Gamarra, Santiago Arzamendia, Juan José Cáceres, Blas Riveros y Gustavo Velázquez. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor. Bistoni, POs al 0183-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria de depósito Pavica, Urbanización Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Decidir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Los mediocampistas: Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Villasanti, Diego Gómez, Alejandro Cacu, Romero Gamarra, Hugo Cuenca, Ramón Sosa. Los atacantes: Miguel Almirón, Julio Enciso, Adam Vareiro, Antonio Tony Sanabria, Alex Arce y Isidro Pita. Hasta el 24 de agosto, Feria 0 kilómetro de Comecipar con la participación de Automotor y apoyo de SPS Medicina Prepaga y Zenit Seguros. Casa Central Comecipar, informes al 021-248-8000. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Las novedades principales en la lista de Gustavo Alfaro son los regresos de Gatito Fernández y de Juan Espínola, los arqueros de la selección paraguaya. Además de Mateo Gamarra, su regreso, Santiago Arzamendia, Juan José Cáceres y Blas Riveros. Y otra de las novedades, la convocatoria de Hugo Cuenca, al igual que Isidro Pita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CBH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria sea promoción en adhesivos, descuentos del 30%, juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. Nissan Frontier, doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas desde $299. Más info en nissan.com.py. Repasamos los convocados de la selección de Brasil. El segundo rival de Paraguay en clasificatorias son los arqueros Alisson, Bento y Ederson. Defensores: Beraldo, Eder Militao, Gabriel Magaláes, Marquinhos, Danilo, Jan Couto, Guilherme Arana y Wendel. Los mediocampistas: Rodrigo, Bruno Guimaraes, Joao Gómez, Lucas Paquetá, André y Gerson. Y los delanteros: Hendrik Saviño, Vinicius Junior, Estebao, Luis Enrique y Pedro. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida, con el respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia. Con un rico choripán con los chorizos para ir a Upisa. Upisa, probaste, te gusta. En Cocasa empezá tu historia con base fuerte y duradera. Cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Con Casa Construyendo Historias. Adelante con ustedes, Diego Pancho. Gerardo, estoy viendo acá la tabla de promedio. Colegiales tiene 0,925, el 3 con 1,146, Resistencia 1,227. Se está salvando por ahora Santaní, Gerardo. Sí, señor, se está salvando por ahora el equipo de Santaní. Resistencia, la sorpresa, está ahora en zona roja. Como bien decías, Colegiales condenado prácticamente al descenso, 0,925. Pablito, discúlpame, Pablito sí. Caballero sigue siendo técnico de Sigue Resistencia. siendo, sí señor, así es. Bueno, hay que ver lo que va a pasar con Pablo Caballero. Sí. Porque está en una zona muy complicada. Sí. Es lo que tiene que ver con el promedio. ¿Cómo está en la tabla de puntuaciones Resistencia, Gerardo? La tabla de puntuaciones. Resistencia está en el puesto 11 con 27 puntos, comparte puntaje con 12 de junio, pero claro, el equipo de Villa Hayes con un partido menos. Bueno, esta es la fecha 22, hasta la fecha 30 se juega. Sí, está la fecha 30, sí señor. Bueno, ahí están peleando. Temetarí por ahora primero tiene 48, a modo de información Recoleta tiene 46, Carapeguá 41. ¿Cuándo juega el Potro Carapegüeño, Gerardo? El Potro Carapegüeño, aquí tengo la lista de partidos. Carapeguá va a jugar mañana a las 10 local ante San Lorenzo. Si llega a ganar a San Lorenzo, va a sumar... Va a sumar 44. Se va a poner a 2 de Recoleta. Exactamente, así es. Y a 8 de Temetarí. Sí, mañana también juega. Claro, Encarnación tiene 37. Sí. ¿Cuándo juega Encarnación? Encarnación, aquí tengo la lista de partidos. Va a jugar Encarnación domingo a las 10 de visita al 12 de junio. Ante el 12 de junio. Sí. ¿Está también comprometido en el promedio o no? ¿O está un poco alejado 12 de junio? A ver, aquí tengo la tabla de promedios. Está alejado. A ver, aquí tengo la tabla de promedios. De momento, por un poquito está alejado 12 de junio. Por ahora, zafa. Bueno, muy bien. Correcto, gracias Gerardo. A ver, Germán, ¿qué tenemos en tu sector?
Nacional presenta dos cambios a comparación de lo que fue su presentación inicial contra General Caballero de visitante en Juan León Mallorquín en la fecha 6, es decir, la fecha pasada. Entran Sebastián Quintana y José Recalde. Reemplazan a Fabricio Jara y a Tiago Caballero. Es simple disposición técnica, porque los dos forman parte de la banca de suplentes. Esas son las dos modificaciones que va a presentar Víctor Bernay en el conjunto local. Por el lado del Sol de América, son 4 las modificaciones que introduce en su debut como entrenador solense Roberto Torres. Ellos son Víctor Barrios y Gustavo Jiménez en la zona de la defensa. No están Aquilino Jiménez ni Ismael Venegas como titulares. También está Marcelo Acosta como volante por derecha por Cristian Amarilla y Ronald Roth por el sub-19 David Fernández. Ellos son los 4, digamos, nuevos entre comillas, si miramos la alineación anterior, las novedades. Si miramos la alineación anterior de Sol de América en su presentación que había caído 2-1 ante Tacuarí. Bien, Germán. Hoy está fresquete, Germán, Está para campera, está para gorra. Yo traje la... Capucha. Sí, bufanda. Hoy más que nunca la visera está... 13 grados, Pancho. 13. Sensación de 10. Bueno, perfecto. Aquí siempre cerca de nosotros la señora Elena Yegros. Ella es fanática del Albo. Sí, es nuestra amiga, Diego. Sí. Siempre fan de la 1080 AM. Trae su radio y escucha la transmisión del relato de Diego. Así que un abrazo para doña Elena Yegros. Y bien, decíamos, yo traje la almohada y todo, Germán. Sí, como para estar un poquito más No, cómodo. porque es para sentarse, ¿viste? Las almohadas que se usan en la cancha. Bueno, Pregunta de ese Gustavito tipo, que si no trajo se su entienda mal. poncho. No, poncho no. Pero mate, por ejemplo, me olvidé. Diego no trajo mate. ¿Vos no? Mate no, Diego. Sí, soy matero. ¿Y después? ¿Y dónde está? Bueno, Ayer con calor y hoy con frío. así Ojalá es. que mañana con la novia de mi amigo. Epa. Ya, ahora así como ahora borrar. Bien, aquí la gente que va llegando y en un ratito más los equipos al campo de juego. Hay que decir, lo veo a Morel y Tiago Caballero. Acá, al lado de tus amigas, porque le nombraste Sí, a tus amigas. a doña Elena. Doña Elena. Sí, tu amiga nacional. Hay unos muchachos, creo que son futbolistas, hay que averiguar un poquito los detalles. Me parece que sí, el del medio, el del color verde, creo que juega al fútbol. Me tiene cara conocida, Francisco, será. El de remera verde, me tiene cara conocida. Sí, con Germán podemos averiguar por lo menos, y después en el de entretiempo vamos a hacer una entrevista. Creo que es futbolista y le tiene cara conocida al de verde, hermano. A vos, Francisco, ¿le conocés? ¿Lo ubicamos o no al de verde, Francisco? Al de verde. No, lo conozco de nombre. Y vos sos periodista, Francisco. Como decía Angelito. También me tiene cara conocida, Por eso. Bueno, Sí. muy bien, los equipos ya van a pisar la cancha, el campo de juego. ¿Qué tenemos? Te escuchamos. Adelante, Germán. Gracias, Diego. Roberto Torres va a dirigir su octavo equipo. En realidad hay que hacer una aclaración, Diego. Roberto Torres va a tener su novena experiencia como director técnico o asumiendo la cabeza de un plantel de fútbol, pero es su octavo equipo dirigiendo. ¿Por qué aclaramos esto? Porque ya había dirigido justamente a su rival de esta noche, a Nacional, en 2 ocasiones. El resto sí, todo en una sola ocasión, digamos, en una sola experiencia, porque figura como técnico en su trayectoria, como técnico de Cerro Porteño, de Libertad, de Nacional, de Sportivo Luqueño, del Sportivo San Lorenzo, de Resistencia, de Guaireña y de Sol de América, aunque aclarando, como citábamos recién, que a Nacional lo había dirigido en 2 ocasiones, en el 2017 y también en el 2020. En el 2017 es muy recordado su paso por el tricolor, Diego, porque había llegado hasta cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. ¿Te acordás que había eliminado a Olimpia, había eliminado a Cruzeiro en una definición dramática por tanda de penales? Es esa la ocasión que mejor recuerda, el mejor
mejor recuerdo que le tiene el hincha de Nacional a Roberto Torres. Entonces, haciendo esa aclaración, es su novena experiencia como entrenador, pero su octavo equipo que dirige. Nos referimos a Sol de América. Bueno, muy bien, los equipos están en el campo de juego. Camiseta tradicional para el tricolor, para la academia. Camiseta tradicional para Sol de América, Darío. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Con las motos Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Quinto. Mañana prosigue la fecha con Guaraní, General Caballero. De fondo para mañana, Tacuarí, Cerro Porteño en Encarnación. Unisal, sede Central España 330, San Lorenzo, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, desde los viñedos de Álamos en Mendoza, que acopa su brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Para el domingo, para Olimpia Sportivo Emiliano, acá en la visera, en este escenario deportivo, a las 4 de la tarde. Y el partido de fondo para el día domingo, Libertad 2 de mayo. Luis Alfonso Llanes, Villaliza, 18:30. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Uno sos asegurado. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. En la intermedia, partidos para mañana. Sportivo Carapeguá, San Lorenzo, 10 de la mañana, mismo horario para Recoleta, Atlético Colegiales. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo, en Capiatá Ruta 1 y ahora también en Capiatá Ruta 2, kilómetro 21,5. Señoras y señores, vamos al comentario de Francisco Pancho López en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, venido Cibellálame 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, aquí está Nacional buscando regularidad también, volver a reencontrarse con el triunfo, recordando que viene del 0-0 de visita en Carandú. En esta séptima fecha tiene a un rival que viene con urgencias, que apenas tiene 3 puntos en el campeonato. El Danzarín viene de perder ante un rival directo como Tacuarí. 2-1 había sido el resultado que desembocó en la salida de Troadio, y hoy estrena entrenador. Roberto Torres retorna al circuito de entrenadores técnicos de nuestro fútbol y lo hace dirigiendo al conjunto azul de Villaliza. O si se quiere, al conjunto azul aquí de Barrio Obrero, también cerquita la sede social. Del otro lado decíamos Nacional, el local, la academia, cuarto con 9 puntos, a 5 puntos. Sí, que lo separan del 2 de mayo, hay que decir, tiene hasta el momento una derrota, había sido justamente frente al 2 de mayo, y después tiene 2 triunfos y 3 empates. Buen andar en líneas generales de Nacional, pero que hoy tratará de vuelta reencontrarse con los 3 puntos, con el triunfo. Tiene armas, pese a que se le lesionaron piezas importantes en este equipo a Víctor Bernay, y hoy va a estar allí, en este caso con Vareiro arriba en la ofensiva. Es la punta de lanza que tiene este equipo de Nacional. Del otro lado decíamos, con los cambios, no tocan el arco, pero sí dentro de lo que es el esquema no está Aquilino, lo que ya hablaba Germán, y los cambios no está, y no apareció, por ejemplo, Fernández, el juvenil. Arriba pone a experimentados, a Lisandro Cabrera y a Ronald Roa, 2 que vienen relativamente bien con relación a generación de juego, a generación de jugadas. Aquí dirige Iván David Ojeda, en este caso, sus asistentes Héctor Medina y Derlis González. El cuarto árbitro va a ser Aldo Quiñones. En el bar, Juan López. En el AVAR, Milciades Saldívar. Bueno, así las cosas entonces. Aquí estamos desde la visera, desde Cancha de Nacional, en esta fresca noche, para que el tricolor reciba al Danzarín. Esto arranca en un ratito. Lo vas a vivir en la 1080M. Fútbol a lo grande. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar y esto va a arrancar a la visera. Recordando que
Sportivo Trinidense le ganó a Luqueño por 3-2. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Y también por la web en Punto Farma. Cuidemos tu salud, tu belleza y tu economía. El árbitro cronometra, David Ojeda. Señoras y señores, cronometra pone 0 y esto arranca, Darío. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. Los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios. Acreditado con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Estamos acá en la visera por la fecha 7 del campeonato. Repasamos que mañana continúa esta fecha con Guaraní, General Caballero y de fondo Tacuarí, Cerro Porteño. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no vital, exceso sur. Contacta al 021-443-600. La Anotadora Inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Todo arranca con baterías Barta, fuerzas de arranque y tecnología PowerFrame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. En un minuto va a arrancar este compromiso frente a la pelota. Lo tenemos a Sergio Vareiro. Ahora sí el árbitro cronometra, mira, observa al cuarto árbitro de este compromiso. Va a cronometrar, mira, espera la orden. El árbitro de este compromiso, David Ojeda. Y esto va a arrancar entre Nacional y Sol de América, haciendo su debut como técnico danzarín, Roberto Torres. Ahora sí el ok del cuarto árbitro, señoras y señores. Arranca el compromiso aquí en la visera. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota para el fondo, viene buscando esa pelota. Monteagudo sale para el equipo tricolor, colocando esa pelota para Quintanita. Domina sobre punta zurda. Está dejando para arriba, va a colocar el centro. Tiró, levantó. Pelota en el aire, el largo arriba, se mete Mesa. Va la pelota, la marca tiene Roma para Sudamérica. Motopool, el gran diseño y potencia. Sentir el verdadero poder en dos ruedas. Motopool, el poder de tu pasión. Representa, distribuye Britan S.A. Mil empeños, venta reloj de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil empeño. La pelota sobre punta derecha, viene trasladando, tiene Mesa, domina sobre el sector derecho para el tricolor. Mesa tiene, levanta la pelota, juega pelotazo, largo para el fondo. Viene buscando esa pelota Sergio Vareiro, juega de primera para el Faro. Arriba la cabecita, marca del Valle. Saque de costado para la academia. Lo auténtico, el Chaco Chortiví, carne 100% variedad de corte, costillas, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Qué pasó con Vareiro? Tenía para el gol, se acomodó, no pasó nada finalmente, Francisco. Sí, tenía para patear y no se animó. Tenía el remate franco y después se terminó durmiendo en la acción. La terminaron copiando de atrás. Aquí llegó Nacional. La pelota entró del área, está Roa, epa, pelota arriba, el banderín. Offside, es offside finalmente, Francisco. Sí, no vale. Ya el banderín, Héctor Medina del otro lado. Terminó levantando entonces. Y aquí sale Nacional desde el fondo. Muy bien, pelota para el fondo. Tiro de portería para el tricolor. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguimos en Instagram como Bema y Flores. En cada camino hay un automóvil Supli. Ahora también en Lambareca, así que Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. La pelota sobre punta zurda sale en esa zona. Tiene jugando bien el hombre tricolor. Pelota, el pelotazo largo arriba. Es de Monteagudo, pelotazo largo para el fondo. La marca de Gustavo Jiménez, pelota sobre punta derecha. A ver, la tiene, golpe de cabeza, pelota por el medio, tiene el despeje largo de Jiménez para Sudamérica. Arriba sobre mitad de terreno, golpe de cabeza, sale Alfaro. Juega la pelota para Núñez, presionaba, Roa, se mete, sale. Santiago Rojas, atento el portero de la academia. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Y yo fui su Quitador, la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Ciudadela 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota al medio, viene buscando esa pelota Alfaro, dejando bien suavecita, pelota para Quintana, domina Quintanita, le pegó, tiro, pelotazo largo arriba, viene sobre punta derecha, golpe de cabeza, marca Díaz para Sudamérica, dejando cortita para el Mudo, Valdés, pelota por el medio, viene pagando Vareiro, se metía Vareiro, pelota sobre izquierda, la marca de Díaz para Sudamérica, levantó pelotazo largo, se metía en esa zona, Recalde, la pelota la era afuera, viene sobre punta, Zuna sale en esa zona Monteagudo, pelota para el fondo para la academia. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. El partido por ahora se mantiene 0-0. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato chileno, Ñublense y Unión Española empataron 0-0 del equipo visitante, ausente por lesión el ex porteño Fernando Velar. Bueno, se vino la batucada, la barra Alba. La barra de Nacional, Germán.
Así es, Diego. Temprano vino, porque poquito después del minuto de juego ya empezó a hacer ruido la hinchada organizada de Nacional. Viste que habitualmente los de otros clubes o las de otros clubes o la misma de Nacional empiezan a hacer ruido después del tercer, cuarto, quinto minuto por ahí. Esta vez vino temprano la del tricolor acá en su casa. La pelota para el fondo, sale Bernardo Medina, sale por el fondo el portero de Sudamérica. El Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. El Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Entonces Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Barber Oficial. Cerquita de los cuatro, la pelota para Díaz, tiene Díaz para Sudamérica, domina sobre mitad de terreno, pelota zona media. A ver, la tiene, juega Alfaro. Alfaro tiene para el tricolor, domina el 6 de Nacional. Le van a robar esa pelota, tiene Cabrera. Y ganó Cabrera, juega para Roa. La pelota para Ronald Roa, juega bien, qué pelota puso bien. A ver, Acosta colocó sobre punta zurda. Responde Sol, responde el equipo Roberto Torres, que está haciendo su debut como técnico danzarín. Pelota sobre punta zurda, a propósito se levanta Roberto. Indicaciones de Roberto Torres, Germán. Sí, le pide más intensidad, mucha movilidad, tanto para la transición en defensa como para ataque. Muy bien, la pelota Quintanita, el rebote, viene buscando Mesa, pierde la pelota Mesa, Uruguay tiene para Sudamérica, ahora juega sobre punta zurda, está dejando para Cabrera, colocando para Roa, se mete sobre punta derecha, va la marca, la pelota sobre punta zurda tiene Díaz, Fernando, le pegó, tiró pelotazo largo de Coco Ranúñez, la pelota para Kiri Rojas, y nosotros acá en la visera marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Robin Loca, la más este donde Diego y Bamba. El partido por ahora permanece 0-0. Y su seguro, Chaco. ¿Cómo ves por ahora el partido, Francisco Pancho López? Más friccionado que otra cosa, ningún dueño del partido hasta aquí. Levanta mucho la pelota Sudamérica, el que intenta, el que está tratando de tomar el control del partido con toque, ese es Nacional. Muy bien, la pelota para Caballero, se mete sobre punta derecha, pegadita raya, coloca el centro, pelota, la marca, el rebote corto. Arriba sale Díaz para Sudamérica. Arriba por mitad de terreno para Cabrera, domina sobre mitad de terreno, zona media. Peleaba Quintanita, tiene gana Alfaro. Alfaro se mete sobre punta derecha, juega bien, pega a la raya. Tiene, colocó Caballero, levantó, se mete Vareiro, le quiso pegar a esa pelota, pero le robaron la acción. En esa zona dentro del área, Francisco. Aquí termina controlando una pelota o tratando de controlar una pelota Vareiro. La baja con el pecho y le queda larga en el control. De lo contrario, sacaba el remate pleno frente al arco. Se anticipó el defensor, llegó rápido a cerrar allí el hombre de Sol. Salvando la situación, llegó Nacional por el costado con el centro al área. Recordando que Trinidense le gana a Luqueño por 3-2. Tu paso por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también, mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automotor. Precio mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La pelota por arriba, golpe de cabeza. Pelota sobre mitad del terreno. Pelota sobre media, se mete, roba para Sudamérica. La marca de Alfaro, tiene extremo derecho. Le pegó Alfaro. Pegadita la raya arriba, golpe de cabeza. La pelota a mitad del terreno. Pelea, gana Cabrera, tiene para Sudamérica. Ahora presionaba la salida Núñez. Núñez coloca el cero, juega para Montagudo. Para Argentino, juega sobre la punta zurda. Está dejando la pelota, ni se suena para Quintanita, se mete moviendo de zurda. Tiene Quintanita, puso bien pelota, larga marca. En esa zona Jiménez, saque de costado, punta izquierda, en ataque, pertenece al tricolor. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Campeonato boliviano, segundo tiempo, Guavirá de local, golea 4-0 a Blooming. En el equipo local suplente, el zaguero paraguayo Milciades Portillo. Mañana prosigue la fecha con Guaraní, General Caballero. El partido va a arrancar 4:30 de la tarde. El comentario Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibetela 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. A ver, pudo pegarle Vareiro, tiene Mesa, giró, ganó Mesa. Le roba la pelota de Valle, pone de zurda, pelota sonora al fondo. Arriba la marca de Núñez, está llegando. Llega la academia, Francisco. De a poquito va inclinando la cancha hacia su lado, hacia el arco. En este caso de Bernardo Medina. Aquí llegó con mucha gente de vuelta, con Caballero desbordando por la derecha, mandando el centro. Allí no la pudo controlar de vuelta Vareiro, que tiene problemas con el control de la pelota, porque sí tiene buena ubicación, pero es cuestión de acertar en la última, en el toque final para Vareiro. Va llegando Nacional.
A ver, la pelota Alberto tiene Caballero, juega pelotazo largo. Arriba la marca en esa zona. Sale Jiménez, pelota en el arriba, sobre mitad de terreno para el tricolor. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. En sector defensivo, sector preferencial, saque de costado para la visita. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. A ver, juega esa pelota. Acosta moviendo bien sobre punta derecha. Se mete Ortiz, le va a pegar con Locote y no bajó la pelota arriba. La marca en esa zona de Montagudo. Arriba soltando marca Urué. Soltando esa pelota sobre punta derecha. Juega bien, extremo derecho. Viene pegadita la raya, coloca de primero Ortiz, baja de cabeza. La pelota arriba sobre media cancha. Pelota sobre media. Otra vez tiene Sol de América con Urué. Urué puso más arriba esa pelota, te quedó bien cortita en mitad de terreno. Avanza Ortiz, cayó por el piso. Falta. Pita el árbitro, cae Ortiz. Tiro libre para Sudamérica. Abra con la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Apracur. Descárgala, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Estamos con Francisco López acá en la visera con Germán Tilde, con los compañeros en estudio. Por ahora 0-0. Durante agosto con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entérate más en arroba Erimar-PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Electroban tenemos los mejores precios contados y a cuotas con nuestros bancos aliados. Accedes a cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. El 7, Diego Valdés. El otro es Acosta, Germán. Así es, ellos dos, pero ahora abandona la escena Acosta, se perfila para pegarle Valdés. Muy bien. Valdés le pega largo, directo, ¿eh? ¿Te parece? Bueno, vamos a ver, Valdés le pegó, tiró. Francisco, bien remate. Cerca, arriba, le pegó directo al arco. Decíamos, este le pega directo, sí, y estaba lejos, pero intentó igual, tiene buen remate. Diego, el mudo Valdés. Muy bien, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Rodino, gran asistido de Diego Iván. Que por ahora está el partido 0-0. Hizo seguro, saco. Le pegó Roa cerca del poste derecho, Francisco. Buen remate de Roa, probando para Sudamérica. La primera de peligro para Sol. Aquí un remate de Roa que juega abierto por la izquierda. El recorte para adentro en la entrada al área. Arco que da hacia la cancha de Atlántida. Arrancando desde la izquierda, recortó para el medio. Y terminó sacando ese remate que pasó cerca del arco del Kili Rojas. Aquí llegó Sudamérica. La pelota para el fondo, sale Montagudo, juega suavecita, está cortita la pelota para Núñez. Domina el capitán de equipo. Y este movió sobre zona derecha para Alfaro. Alfaro tiene. Alfaro jugó para Mesa, la pelota del 13. Mesa juega sobre media cancha para Juan Fernando Alfaro. Tiene el Meñi. La pelota del 6 se encontró con el hermano el 4. Juega la pelota sobre la punta zurda. Viene recibiendo esa pelota Montagudo. Domina, juega de zurda. Entregó para Núñez ahora para Juan Luis Alfaro. La pelota del 4 tiene para Nacional. Levantó, tiró pelotazo largo para el fondo. Se mete en esa zona Mesa. No se fue, ganó Mesa. Mesa juega bien a Caballero. Acá ganó Caballero. Fondo de cancha, juega al medio. La pelota y la marca del defensor de Sudamérica, Francisco. Aquí llegó otra vez por la derecha. Caballero causando estragos por su lado. Hablamos de Gustavo. Terminó ganando el fondo. Parecía que cometía falta, pero no. Terminó aplicando la ley de la ventaja al árbitro. Bien en esta por Ojeda. Y de esa al centro peligroso. Faltó cerrar en la última para Nacional. Otra vez llegando por derecha. La pelota al fondo tiene Bernardo Medina. Sale lentamente el portero del Cere. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordero con respaldo garantía de Electrobar. Señoras y señores, por ahora repito, el partido está 0-0. La pelota por arriba de Del Valle. Arriba, golpe de cabeza de Cabrera. Juega sobre punta, una se mete Diego Valdés. La pelota, a ver, ganando, se mete Alfaro. Pelota costado. A ver qué indica el juez. Y se la saca de costado. Pertenece a la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Qué pasa con Valdés? ¿Está caído? ¿Se recupera, Germán? Sí, se recupera. Cayó un poco mal, parece que había quedado sentido en la pierna, pero ya se reincorporó el volante solense. A propósito de Germán, estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Repasamos los relevos que tiene Nacional, ¿te parece, Germán? Claro que sí, Diego. Ellos son Francisco Peralta, el arquero de emergencia, Alexis Cañete, Gastón Benítez, Fabián Franco, Sebastián Vargas, Fabricio Jara, Tiago Caballero, Joel Figueredo, Jordan Santa Cruz, los sub-19
19, Josías Camps y Alfredo Martínez, además de Orlando Gaona Lugo. Muy bien, cerquita el banderín. Saque de costado, sector defensivo para la academia. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota para el Faro, puso bien arriba, golpe de cabeza, marca mesa, la marca Díaz de Fernando, levantó, tiró, pelota en área para Cabrera. Arriba para el fondo tiene Juan Luis Fernando el Faro. Este colocando la pelota para el fondo para Kilian Rojas. Este movió el portero tricolor. Otra vez moviendo para Juan Luis el Faro, tiene el Faro. El Meñi jugando bien, soltando la pelota Luis, el capitán de equipo. Este movió para Mantaguno, va el argentino, soltando bien de zurda. La pelota por el medio para arriba. Arriba juega para Quintanita, tiene esta la pelota, domina Quintanita. Quintanita movió otra vez para Mantaguno. Le va a pegar a esa pelota, se acomoda bien. Coloca la pelota para el Faro, tiene Juan Fernando Alfaro. Este levantó, se equivocó Alfaro en el pase. Será saque de costado, punta derecha para el Manzani, Francisco. Sí, tenencia que no le sirvió a Nacional. La tocó, la transitó, la rotó de lado a lado prácticamente, ordenando en la salida Nacional. Bernay ha mejorado en el juego, en la tenencia de la pelota al conjunto Albo, que es el que más propone, pero le falta precisión al conjunto Albo, dueño de casa. Muy bien, un saludo a todos los que están sintonizando la radio a través de mi espacio, a través de mi paso en X. Un saludo para todos ellos. La pelota sobre punta derecha, saca de costado ofensivo. Pertenece a Sudamérica. El encargado en esa zona Barrios. Colocando por arriba, golpe de cabeza, pelota al medio. Otra vez para Barrios, domina bien, juega sobre mitad de terreno. La pelota sobre la cancha, el árbitro de conseguir. Tiene la pelota Valdés. Recupera Barrios para Sudamérica. Coloca bien por Ortiz, gira sobre punta zurda. Está marcando Alfaro, gana. Se mete el hombre de Sudamérica, pelotazo sonoro al fondo. Va por el piso. Mira, observa, no pasa nada, no, dijo el árbitro, será tiro de portería para el tricolor. Yurcon Cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos, pero parecía sucursales en Asunción, San Bernardino, Exceso Sur. Teléfono 227-37 pero parecía 42 años construyendo contigo. Darío, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Robin Loca, nada más instinto de Diego Iván. El partido por ahora acá en la visera permanece 0-0. Y su seguro, Chaco. Trinidense le ganó a Luqueño 3-2. Con Supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con tarjetas de crédito que vos elijas. Compra también en stock.com.py. En Catedral todos los jueves y viernes son descuentos reales en la web y por call center hasta 50% con todos los medios de pago y más. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Tiro de portería pertenece a Sudamérica. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Solicita tu crédito pymes con Banco. Tenés la posibilidad de realizar un préstamo de hasta 500 millones. Banco, crecete de la raíz. Acomoda la pelota, le va a pegar a Berrano. Le pegó, tiró Medina, pelotazo, largo arriba. Va sobre la punta derecha, golpe de cabeza. Pelota a mitad del terreno para Costa. Tiene bien recostado sobre la punta derecha, domina Costa. Acosta movió, juega bien para Barro. Se mete, bueno, va la marca. La marca de arriba, pelota suavecita, un costado. Era Quintanita el que se metía sobre el costado izquierdo. En esa defensa tricolor. A ver qué pita, qué sanciona el árbitro. Y será saque de costado, pertenece al tricolor. Luego conocer la nueva colección y vestir la experiencia de invierno. Redes sociales @Luomo Peirega. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Shell bajó el precio de sus combustibles diésel 300 guaraníes menos por litro. Shell Evolux y Shell B-Power. Shell desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Los relevos de Soldadérica, la visita germana. Gerardo Ortiz, el arquero auxiliar, Jorge Jara, Cristian Amarilla, David Fernández, sub-19, Aquilino Jiménez, Juan Ojeda, Brian Quintana, Anthony Graterol, Ismael Venegas, Ever Cáceres, Sergio Dietze y otro sub-19, Thiago Mesa. Muy bien, la pelota por el medio, tiene Sudamérica, se metió Uruguay, pelota en la marca sobre punta derecha, tiene Alfaro, la pelota de Juan Luis Alfaro, el 4 movió, dejó su vecina, se metía Caballero, larga, la marca en esa zona de Fernando Díaz, saca de costado, pertenece al tricolor, punta derecha en ataque. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cebellaname 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Remata el arco, será el tiro de esquina. ¿Qué pasó finalmente, Francisco? Saque de portería. Se terminó desviando en su propio compañero. El remate de Juanlo Alfaro. Terminó sacando el remate y se desvió, sí, en la pierna de Vareiro. Se terminó perdiendo afuera. Ahora el saque de arco respira Sudamérica.
Muy bien, la pelota al fondo, le pega esa pelota al arquero Bernardo Medina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. El partido por ahora se mantiene 0-0. Hasta agosto comprando un Smart TV la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Yo no sé si el ambiente, no sé qué dice Gustavito, si el ambiente puedo bajar un poquito más o no, o está bien. No sé, Darío. Está bien, dice, está bien. Está bien. Bueno, muy bien. Tiro libre para el tricolor. Mañana prosigue la fecha 7 de clausura con 2 partidos. 4:30 de la tarde, 2 Bocas, Guaraní, General Caballero, Pintará, Blas Romero y en el bar Carlos Paul Benítez. ¿Quién le pega esa pelota de Nacional? Germán. El que acomoda la pelota es José Recalde. Muy bien, le va a pegar Recalde. José Recalde le va a pegar esa pelota para el tricolor. El árbitro va a autorizar. Estamos hablando del árbitro David Ojeda. Señoras y señores, tiro libre. Pertenece al tricolor. El árbitro va a autorizar. Autorizó el juego. Busca el primero Nacional. Recalde le pegó seguro el portero Bernardo Medina. Llegó Rosada Habla, tienda online de casa Rosada, bajando la tenencia, acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de casa Rosada. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Repito, el partido por ahora se mantiene 0-0. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z mujer, Z hombre en naranja. Activa tu energía extra con recuperar la calidad pasa. Para todo tipo de riesgo, cotizar mejor seguro en banalseguro.com.py. Banal Seguro, sentí la verdadera confianza. La pelota por medio, va por el fondo. A ver, buscando esa pelota Medina. Le va a pegar Bernardo, le pegó, tiró pelotazo, no arriba el portero Sudamérica. Mal remate, pelota a la otra zona. Cerca del técnico Roberto Torres, saque de costado para la academia. En San Justo de Ros tenemos lo que necesita para tu construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento Ayemí, acceso cercas y perfecto socorro Nimbe. Si sos afiliado a la caja motor y no pudiste pagar tu ahorro jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000, Caja Mutual. Hay mucha imprecisión en el juego, se levanta mucho la pelota. Aunque intenta Nacional a ras del piso, pero Sudamérica desconectado, demasiado desconectado en las líneas. Sudamérica hasta aquí, hay que decir, un primer tiempo flojito por parte de los dos. En cuanto a Nacional, la falta de resolución. Y para Sudamérica, la falta de tenencia, la falta de actitud en este primer tiempo. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Robin logra más el título de Diego Iván. Señoras y señores, por ahora el partido está 0-0. Eso seguro, Chaco. Saque de costado sobre punta derecha. La pelota al medio tira Ortiz. Gana Ortiz. Ortiz juega bien. Cuidado con Cabrera. Paró. ¿Le puede pegar o no? Moviendo bien la pelota. Ortiz está para pegarle de zurda. Va el chiquitito. El chiquitini. Jugando sobre punta. Zurda. Tira Ortiz. A ver, lo mira bien. Le puede pegar. Juega. Movió para Cabrera. Dejó de primera para Valdés. Pelota arriba. Santiago Rocas, el arquero. Recupera esa pelota el portero tricolor. Ven y divertirte. El Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, aprovecha la agosto liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. ¡Qué remate! Creo que fue Roa. En el remate, Roa. Fuerte disparo, Francisco. Terminó sacando el remate de sorpresa a las manos del Kili Roja, que estaba seguro, tranquilo, en el fondo. La pelota para el fondo, tiene Noña, juega bien. Pelota suavecita sobre punta, una para Montagudo, tiene el zurdo. Levanta la pelota, juega moviendo bien. Al ras del piso, movió pegadita la reina para arriba. Este colocó el pase al medio. La marca de Uruguay se defiende para Sudamérica, juega sobre punta derecha. Recupera Acosta. Acosta movió suavecita, pelota suavecita en una misma línea. Puso la pelota, su compañero pelota, un costado lateral. A ver qué indica el árbitro. Observa, mira el árbitro. Se la saca de costado para Sudamérica, punto derecha en ataque. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nuggets de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azuleu. Hagamos un agosto diferente. Pechugón, a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2 y Pacaraí. Síguenos en redes sociales. Comunicate al 081-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. La pelota, la marca del 13 Mesa. Revienta esa pelota arriba. Viene buscando a Vareiro, parando bien esa pelota para Caballero. Caballero soltó, corrió. Pelota sobre punto zurda. Arriba sobre mitad de terreno. Viene buscando esa pelota Alfano. Alfano colocó para Noña. Levante por arriba, largo arriba. Viene la marca de Díaz, colocando bien para el Mudo. Valdés, pelota del centro, domina para Costa. Avanza Sudamérica, falta no, dijo el
juez. La recupera en esa zona punta zurda. Viene bajando esa pelota Recalde. Recalde tiene moviendo bien suavecita. Pelota sobre el zurdo. Otra vez movió la pelota para Quintanita. A ver, Vareiro giró. Qué buena acción, Vareiro. Pone, pivotea. El 8 movió. Le robaron esa pelota. Tiene Valdés. Juega sobre punta derecha. Responde ahora Sudamérica. Pelota en esa zona del campo de juego. Domina Roa. Le puede pegar. Levante la cabeza. Juega para Noé. La pelota el capitán de equipo. Movió la salida. Está en el piso Maneiro. Lo tocaron, Germán. Se toma de la zona de la rodilla derecha. Está muy dolorido el delantero tricolor Sergio Vareiro. Bueno, ¿qué pasó, Francisco, en esa acción? Es que donde había más tráfico, intentó meterse Vareiro. Fue a chocar con 3 prácticamente allí. Lo trabaron. Después la acción siguió. Cayó él. Creo que tiene que ver un golpe cerca de la rodilla. Rodilla con rodilla. Cuando gira, se termina encontrando con Rodrigo del Valle, que fue al cruce a esa pelota, y allí queda atendido. Ahora ya se repone, no hizo falta el ingreso de la sanidad. Muy bien, Germán, te escuchamos, se recupera Sergio Vareiro. Sí, con ayuda del árbitro y de un defensor rival, logró ponerse de pie de nuevo Sergio Vareiro por las dudas. Ya está calentando Thiago Caballero a un costado de la cancha, Diego. Muy bien, recordando que Sportivo Trinidense le ganó a Sportivo Luqueño 3-2. Mañana prosigue la fecha con Guaraní, General Caballero y de fondo Tacuarí Cerro en Encarnación para ese partido. La serie presenta su marca Thermolite de chapas termoacústicas o más conocidas como chapas tipo sándwich con núcleos de isopor o espuma de poliuretano. Contactos al 01864768689. Energica llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delibre 021-728-9228, la asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energica. La pelota para el Faro juega para Caballero, se mete Gustavo, va por el medio, movió esa pelota suavecita para Quintanita, le van a robar esa pelota, le robaron nomás, tiene Acosta para Sudamérica, juega sobre la punta derecha, movió para Barrio, otra vez para Acosta, pelea por el cuerpo, sale bien, la pelota lana por arriba, a ver, golpe de cabeza, movió del Valle, está sentido, el hombre de Sudamérica, el 31 Acosta, fue al piso, el hombre danzarín, Germán. Sí, se toma de la zona de la espalda baja, entre la cintura, más o menos costado derecho. De ahí se está tomando el volante de Sol de América, ya está revisando su cuadro el árbitro David Ojeda. Para mí un choque cuerpo a cuerpo, hay que decir, los dos van a la pelota. No sé cómo lo viste, Gerardo, allí, pero a mí me parece cuerpo a cuerpo, hombro con hombro, y terminó llevándose la peor parte, cayó mal Marcelo Acosta en la media cancha. Cuerpo a cuerpo, Pancho. Perdón. Cuerpo a cuerpo para mí también. Perfecto. Muy bien, Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Robilo, que nada más este donde te indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido por ahora se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. Le va a pegar esa pelota a Medina. Bernardo le va a pegar esa pelota. Juega con el brazo derecho. Jugó suavecita para Del Valle. Le pegó, tiró pelotazo largo arriba. Va por el fondo. Arriba, golpe de cabeza. Epa, Monteagudo al piso. Cuidado. Cabrera. Fue Cabrera. No dijo ese Cabrera. No dice Cabrera, Germán. Dice que fue una disputa legal. El delantero Roa, argentino perdón. en esa Roa. con su compatriota. Roa fue Germán, Roa, finalmente, el número 19, sí. Correcto. Le dice no, le dice al árbitro David Ojeda, se mantiene en su decisión de haber cobrado la falta en favor del local. Bueno, lo que pedían era una pierna levantada arriba a la altura del rostro. Y Ronald Roa dice, yo no lo toqué arriba. A lo mejor sintió un roce o algo, pero no. Toque, contacto no hubo, dice Roa, se alejó de la zona rápidamente. Ya se repuso el hombre de Nacional. Ya se levantó Claudio Núñez. Muy bien, Francisco Pancho López, pelota al área al fondo, América del Valle, se metía Sergio Vareiro, pelota por medio, tiene Quintana, domina, le puede pegar a la pelota, es Recalde jugando, qué pelota puso Recalde, la pelota al área, al cabezazo al medio, no llegó, Mesa, pero se fue la pelota, se fue nomás, tiro de portería para Sudamérica. A todo ponerle pistón y líquido para radiador, verde o rojo, graso automotriz, afloca todo, silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación, para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de billetes 2, comunicate al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria S.A.
Y va a pegar esa pelota, va por el fondo. Seguro, sostiene, levanta la pelota, juega ahora. Moviendo la pelota por el piso, Fernando Medina. Le va a pegar Medina, portero González. Decir bienestar y certeza exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Hasta el 24 de agosto, feria 0 kilómetros de Comecipar con la participación de Automotor y apoyo de SPS Medicina, Prepaga y Zenit Seguros. Casa Central de Comecipar. Informes al 248-8000. Le pegó Medina, pelotazo largo arriba. Va, pelotazo largo por el fondo, golpe de cabeza. Pelota sobre mitad del terreno. A ver, la tiene Vareiro, Vareiro juega bien. Golpe de cabeza, pelota al fondo para Díaz. Este movió pelota sobre Chita, mitad del terreno. Viene bajando la pelota, no podía Barrio. El rebote para Vareiro, colocando sobre punta derecha. La pelota larga, marca. Muy bien, Díaz se escapó de Caballero. Díaz tiene para Sudamérica. Jugó sobre mitad del terreno, sobre media, pone para Noé. Este movió de primera sobre punta derecha, tiene Cabrera. Domina sobre zona derecha del campo de juego. Entregó por el medio. A ver, disputa la pelota Noé. Noé colocó por Ortiz, pelota sobre izquierda, marca. Arriba, pelota larga arriba sobre mitad del terreno. Repito, el partido por ahora se mantiene 0-0. Viene buscando Del Valle. La pelota del 4 domina, juega Del Valle. Movió suavecita. Juega la pelota para Díaz. Y este le va a pegar, le pegó nomás. Arriba esa pelota, golpe de cabeza, va por el fondo. Viene Monteagudo. Baja de cabeza, saque de costado. Pertenece al equipo visitante. El comentario Francisco López es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, pedido Subellana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu barriga preferida. Mejoró levemente en Sudamérica. Ha subido y se ha instalado completamente en territorio de Nacional en los últimos minutos. Lo mejor de la producción de Sol en los últimos 3 minutos en este primer tiempo. Ahora corresponde el tiro de esquina para Sudamérica. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Ortiz. Muy bien, le va a pegar Ortiz. Tiro de esquina para la visita. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Le va a pegar Ortiz, le pegó, tiró pelota en el aire. La verca. Y sale buscando esa pelota, Mesa, reventó, tiro pelota sobre el fondo. Viene buscando Barrio. Revienta también para Sudamérica. Arriba la cabeza, se equivocó. Tiene Cabrera, le pegó. Bueno, buscó el arco. El 29, Francisco. Sí, primero el error de Claudio Núñez, que deja corta una pelota, yendo el rechazo, la tomó Ronald Roa y sacó de aire una pelota, el remate arriba, mal afuera. Aquí de a poquito, decíamos, creció Sudamérica, todavía le falta mucho para meterse en el partido, pero dio signos de vida. Cerquita de los 30 de este primer tiempo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL, Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CPH, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram, Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, rompe y logra más éxitos de este Turco Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. En lo que tiene que ver con la intermedia. Intermedia, partidos para mañana. Carapeguá al Potro frente a San Lorenzo. Mismo horario para mañana. Deportivo Recoleta, Atlético Colegiales. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0172-555-333. Cantabria sea. Nissan Frontier doble cabina 4x4 servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas desde $299. Más info en nissan.com.py. En la categoría intermedia por ahora, de manera momentánea, lidera la clasificación de Betarí porque le ganó 2-0 el 3 de febrero. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. La pelota al fondo tiene Medina, sale lentamente el portero de Sudamérica. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Mañana más partidos, fecha 7, torneo clausura 19 horas en Encarnación, Tacuares, Cerro Porteño, pitará Derris López y en el bar Ulises Mereles. Correcto, muy bien la pelota. Al medio, viene buscando esa pelota Sudamérica. Viene buscando esa pelota Valdés el Mudo. Jugó suavecita pelota por el rebote corto. Tiene bien Alfano. Alfano movió para Mesa. Tiene, responde la academia. Mesa va por el piso. Falta, pita el árbitro. Tiro libre para el tricolor. Celebramos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos para el piso. Probaste, te gusta. En Concasa empezar tu historia con pasaporte duradera acá al ardillo. Te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Y tiene razón, Nacional en protestar en esta, la tarjeta amarilla. Se escapaba allí. En este caso es Quintana, ¿no? El que estaba caído. No, Mesa.
estaba Mesa escapando. Bueno, y después lo terminaron tocando. Buen tiro libre que va a tener Nacional a unos 30 metros, un poco más, 38, casi 40 metros del arco. Es Recalde, Germán. Otra vez, José Recalde. Muy bien, le va a pegar José Recalde. Es el hijo de Carlitos Recalde, el hijo. Exacto, Diego, exfutbolista de Cerro Porteño y Guaraní en su momento. Efectivamente es así, que fuera técnico de Resistencia a la intermedia. Dicho sea de paso, pelota en el aire. Viene buscando esa pelota Costa. Arriba por mitad de terreno, pelotazo Sonaro. Se equivoca Costa, va al piso. Ya no sigue, ¿eh? Se tiró al piso a Costa. Hay que ver si continúa o no. El volante de Sudamérica, Germán. Y todo indica que no, Diego, está muy sentido, ni siquiera atinó a perseguir ese pelotazo lanzado desde la defensa, inmediatamente se lanzó al suelo. El árbitro ahora autoriza el ingreso de la asistencia médica solense para ver el cuadro del volante de Sol de América, que está muy dolorido desde hace varios minutos. ¿Qué volante tiene Sol de América, Germán? ¿Qué banca tiene? Y por ejemplo está Brian Quintana, que es volante un poco más de, digamos, un volante tapón más clásico, y Cristian Amarilla, que es un volante ofensivo y sí se ajusta más al perfil de Marcelo Acosta, el número 31, Pancho. Digamos que si vamos a ir por jugador, sería esa la modificación. Perfecto. Sería Quintana. Entonces el posible o potable reemplazante. Bueno, se retira Acosta. Hay que ver si continúa, decíamos. Está Acosta retirándose al campo de juego. Vamos a ver si continúa, Germán. Así es, sigue mostrándole acá lo tenemos muy cerca, Diego, al equipo médico le sigue mostrando que le duele mucho la zona de la cadera, costado derecho. De allí se toma Acosta, va a reingresar, va a probar de nuevo. Vamos a ver si al menos el primer tiempo puede terminar este volante solense. Muy bien, estamos llegando al minuto 34 de la etapa inicial de este partido. Para el día domingo 4 de la tarde en cancha de Nacional, Olimpia local ante Emiliano. Ahí pitará Carlos Paul Benítez en el bar, Derlis Benítez. La pelota para Alfaro, tiene Alfaro, domina el 4. Alfaro movió esa pelota suavecita, juega para Núñez, el capitán de equipo. Levanta la cabeza, está dejando cortita. La pelota para Montagudo. Viene Montagudo, juega de zurda. Movió para arriba. A ver, arriba soltó, jugó. Se mete Quintanita, pelota Lara para el fondo, marca en esa zona Barrio. Saque de costando, pertenece al tricolor. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. A ver, cerca del minuto 35. Con las motos Quinto tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Quinto. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho de otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Francisco López. No pasa mucho en el partido, sí, poca estética, hay que decir, dentro del campo de juego se levanta mucho la pelota. Aquí otra vez tenencia de Nacional y termina rifándola en el último pase, termina levantando demasiado en exceso, se desperdicia en las ocasiones. Cuando llega a 3/4 de cancha, Nacional se nubla, no tiene final. Sol de América llega esporádicamente con juego directo, con pelota, con segunda pelota, pero no hace daño. Marcamos el tiempo de Diego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Roby Loca, los más éxitos de este día, Diego Iván. El partido permanece 0-0. Y su seguro, saco. Recordando que Trinidense le ganó a Luqueño por 3-2. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Este domingo se juega el clásico de Avellaneda. Gerardo. Va a ganar Independiente 3-0. No, pero se juega. Racing será local. La Academia frente al rojo. Pelota sobre punta derecha. Si ganas otra cosa. Vamos a ver qué va a pasar. Creo que Racing está para grandes cosas. La pelota por remedio. Es la sensación que tengo. La pelota por media cancha. El equipo Gustavo Costa. Dicho sea de paso. La pelota por remedio, juega sobre punta derecha. A ver, tiene Alfaro. Alfaro colocó, levantó el centro.
pelota arriba sobre la punta derecha, se la saca de costado, pertenece a la academia. Celebra nuestro 64 aniversario, nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo si sea de seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. La pelota en la zona punto sur de marca, en esa zona barrio. Levantó el tiro para Sudamérica. Pelota de mitad de terreno, zona media. A ver, la tiene, juega el equipo de Nacional. Viene parando bien Recalde. Recalde movió, le van a robar la pelota. Le robaron nomás. La tiene Ortiz el chiquitito. Ortiz el chiquitín. Epa, cuidado. Acá, ¿qué pasó, Francisco? Se escapaba, se iba. Y es para tarjeta. Bien amonestado el hombre de Nacional. Se trata de... Mesa, el número 13, Pancho. Perfecto. Mesa se iba entonces. Y allí lo terminó manoteando Leandro Mesa, el número 13, pintado de amarillo. Bueno, amonestado Mesa, tiro libre para Sudamérica. El comentario Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Cebellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Acosta. Le va a pegar a Costa. El árbitro va a autorizar, David Ojeda. Autoriza al juez. Sudamérica quiere el gol ahora. A ver, pelota en el aire. Golpe de cabeza defensivo. Pelota sobre punta derecha. Marca Montagudo. Arriba. Se equivocó, pero pelea. Colaboró el compañero. Colaboró el compañero Mesa. Deja la pelota sobre punta. Sobre pelota costando el lateral. Finalmente pertenece al tricolor. Hasta agosto comprando un Smart TV. Lleva la camiseta oficial de Paraguay. Toque, sponsor oficial del Albiroca. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con bomberos paraguayos de sabor único. Sporting. Pásate ya salud protegido. Tener beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud protegida. Hasta acá en lo que va del juego por ahora. El único amonestado es Mesa, Germán. El único que ha visto la tarjeta de amonestación es así, Diego. El volante de Nacional, Leandro Mesa. Muy bien, la pelota para Quintanita, levantó, pelota arriba, golpe de cabeza, marca del Valle, pelota por el medio para Caballero, gira, levanta la pelota por arriba, viene buscando a Quintanita en esa zona del campo de juego, la pelota para el chiquitín Ortiz, pierde la pelota ahora, la recupera Sudamérica con Acosta, jugando la pelota para Orue tiene para del Valle, Rodrigo, levantó del Valle, pelota sobre el fondo, tranquilo, dice el arquero, esta es mía, dice Santiago Rojas, sale, punta derecha, pica larga, se le va la pelota, saca de costado, ¿qué pasó Francisco López? Una descoordinación porque salió Kili Rojas. Cuando quiere controlar esa pelota, termina picando largo y apeligra al arco de Nacional. Aquí salió muy mal Santiago Rojas, lejos de su arco, regalando este lateral para Sudamérica. Saque de costado, en ataque pertenece a Sol, cerquita de los 40. Y el domingo para cerrar la fecha número 7 de esta clausura 18:30 horas en Villaliza, Libertad 2 de mayo, árbitro Juan Gabriel Benítez y en el bar Alipio Colmán. La pelota sobre punta zurda. A ver, a tiro Ortiz, el chiquitín Ortiz. Levantó, tiró Ortiz. Pelota sonora por el fondo. Se mete Barrios. Pelota, le van a robar esa pelota. Tiene arriba. La pelota para arriba. Juega bien. Cuidado con esta. Cuidado con Nacional. Viene Recalde. Recalde con esa pelota. Pide Mesa. A ver, Recalde movió. Se frena. Colocó. Se equivocó por ahora. Marcamos el tiempo de juego, Daniel. El neumático Yokohama. El tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa. Robilo. Que la más éxito de este. Ya Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Eso seguro, Chaco. 0-0 por ahora, Nacional Sudamérica. Pollo frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en la Basta Norte, bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Atención, Capital llegó la nueva sucursal de la Ahorrazo Supermayorista en el kilómetro 21 en medio de la ruta 12. La Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. La pelota para Jimena Gustavo, le pega el larga arriba sobre mitad del terreno. Golpe de cabeza, pelota sobre mitad del terreno. Viene buscando esa pelota, Quintanita juega para el fondo. Ahora tiene Montagudo. A ver, cayó el piso Ortiz, cae el 11 o el 31. No, el 31. Acosta. Acosta, sí. De nuevo el volante ofensivo del Sol de América. Esta vez ya con Camilla va a ser retirado este jugador y ya de hecho se va a producir la modificación que justamente va a ser en reemplazo de este número 31, Diego. Bueno, se va a la cancha lesionado, Francisco. Sí, desde hace rato. Cuando fue en el cuerpo a cuerpo, cuando fue a disputar esa pelota, sintió un golpe en la zona intercostal. Aquí se va a venir Jorge Jara, Oki Jara, el ex trinidense. Tal cual, él mismo, el ex futbolista del Deportivo Trinidense, casaca 6 para él. Bueno, Jara entonces en reemplazo de Marcelo Acosta. Se va el Torito, lesionado.
Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Repasamos el cambio, Germán. Entra con el número 6 Jorge Jara, se terminó el partido para el lesionado Marcelo Acosta. Primer cambio de Roberto Torres en Sol. ¿Sabe cómo le dicen, Diego, a Jorge Jara? ¿Cómo? Oki, Ah, Oki. como el perro de Angelito. Angelito. Tenés razón. Sí, señor. La pelota por lo menos tiene Mesa. Juega pelota sobre punta zurda. A ver, tiene baja. Perro de las calles. ¿Cómo? Perro de las calles. Tranquilo, Angelito. Oki. Pelota en el... Oki, así mismo es. Así lo llaman a Jara, al volante de Sudamérica. Oki. Pelota por arriba. Sí, así mismo, Ángel. Pelota No, Jara por arriba. no es mi amigo. Tranquilo. El partido por ahora se mantiene 0-0. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600. Unir Norte, mentalidad, ciencia y cultura. Mega descuentos de Punto Farma hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Y también por la web en Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 0-0 por ahora acá en la visera. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios. Acreditado con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Les repito, muchísimas gracias a todos los que están sintonizando a través de Espacio en X. Así que un saludo para todos ellos. Pelota por remedio tiene en esa zona Rodrigo del Valle. Colocando la pelota por remedio, viene buscando suavecita, pelota al mitad del terreno. A ver quién la tiene, a ver quién la busca. La tiene Roa, levantó, se equivocó, presiona, busca la salida Alfaro. Dejó correr esa pelotita, saca de costado, pertenece al tricolor. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no está el exceso sur. Contesta al 021-443-600. La rotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Todo arranca con baterías Barta por arranque y tecnología PowerPoint para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Germán. Estamos llegando al minuto 44 de la etapa inicial de este compromiso. Por ahora 0-0. Midea, la marca número 1 en electrodoméstico, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City y representa distribuye Britain S.A. Pancho. Mil empeños, vender locos de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mil empeños. Sí, señor. Tranquilo nomás. Acá estamos. Minuto 44. ¿Qué pasó? No, minuto 44. Minuto 44. Darío. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa, Robbie logra más donde estés. Señoras y señores, el partido está 0-0. Es su seguro, Chaco. Monumental. Un saludo para Germán Cafa, que está en plena sintonía. Germán Cafa. Un saludo. ¿El para... Tito? No, no sabía que se llama Tito. La pelota por el aire. ¿Qué pasa, Francisco? Pelota en el aire, sale el portero. Lentamente Medina, el portero de Sudamérica. Le digo al señor Cafa que el señor Diego Rubín, o no sé si no trajo o no tiene equipo de mate. ¿Qué tal? Muy bien. El entrerriano. Porque hoy es mojado. una jornada, o estamos en una noche fresca aquí en Barrio Obrero, donde amerita el mate. Y ni uno de los dos tiene equipo del entrerriano. ¿Se entendió, verdad? No tenemos todavía el rubro. Se entendió. Y a eso se le llama lectura comprensiva. Señoras y señores, el partido está 0-0 y esto termina. Arrancó la fecha 12 del fútbol español hoy con el Celta de Vigo que derrotó 3-1 a Valencia. Villarreal de visita se impuso 2-1 a Sevilla. 3 minutos más se van a jugar este partido, Germán. Así es, hasta los 48 va esta etapa inicial, Diego. Muy bien, por ahora el partido se mantiene 0-0. Lo auténtico del Chaco Chortivis, carne 100% variedad de cortes, costillas, tapacotril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. En el Sol Seguro solicita tu policía seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. La pelota sobre punta derecha tiene Alfaro. Alfaro movió, juega bien, dejando la pelota suavecita para Quintanista. Y este movió sobre punta sur para Monteagudo. Le va a pegar Monteagudo, juega. Movió suavecita para Núñez. La pelota para Núñez. Este movió sobre la derecha. A ver, tiene la academia. Repito, el partido se mantiene 0-0. Por ahora, en esta etapa inicial, en lo que tiene que ver con este compromiso, man, igualando 0-0. Se metía Caballeros, la marca en esa zona de día. Y será tiro de esquina para el tricolor. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Nacional. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema y Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en la pareja, así que la pareja esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Señoras y señores, si esto va a terminar. A ver, termina. Nacional quiere el gol.
Nacional busca el volante que concluya esta primera parte. En lo que tiene que ver con el partido, le pegó en el aire, cabezazo, no pudo Vareiro. Arriba la marca desde el Valle. El rebote en zona media, sale Valdés, peleaba Quintanita, pelea Mesa. Pelota larga. A ver, la tiene para el tricolor, falta, pita el árbitro. Ahora tiro libre para Sudamérica. Lactoland ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactoland, la marca número 1 en lácteos. El sabor que el Paraguay prefiere. Entonces, para el servicio de corte y barbería en primer nivel, conoce más en Instagram como @12 Bárbaro Oficial. Caballero tiene, pierde Caballero, cuidado con esta. Viene una plancha. ¿Qué pasó, Francisco? ¿Qué pasó? Y era plancha y tenía que ser falta. Y tiro libre para Nacional, dejó seguir el árbitro. La pelota sobre punta derecha, tiene Quintanita, movió suavecita, pelota para Mesa. La marca tiene de Valle, juega sobre punta sur, saca de costado, pertenece al tricolor. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Isuzu tampoco. Mis caminos, mis reglas, agenda tu test drive, representa Automotor. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Simán, tres defensores del Chaco, Julio Miranda Coto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Acá Germán, la preferencia nacional, Germán. Sí, se tomó con el árbitro David Ojeda porque cambió de decisión. Inicialmente había dicho lateral para Nacional en zona de la media cancha y cambió de determinación. Dijo lateral para Sol y por eso se enervó la preferencia nacionalófila. Muy bien, de a poquito termina primer tiempo. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Recordando que Trinidense le ganó a Luqueño 3-2. Por ahora este partido permanece 0-0. Señoras y señores, mira, cronometra, observa, termina. Hasta acá dice el árbitro. Señoras y señores, termina primer tiempo. Nacional, Sudamérica, empatan 0-0. Relató Diego Iván. Vamos a quedar con Francisco, con Germán en una presentación de... Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Venido Subeyala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, aquí al término de los primeros 45 minutos, 0 para Nacional, 0 para Sol de América. Francisco. En un pálido partido, sí. Vamos. Estoy llegando acá junto a Diego Duarte. Vamos a ver si es que puede conversar con nosotros. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuánto te falta para que puedas volver a las canchas? Y la verdad que no sé, tengo que hacerme un estudio en la semana para saber cuándo vuelo. ¿Pero para qué te sentís, Diego? Y estoy mejor. No, todavía no estoy al 100%, pero como te dije, en la semana tengo que hacerme el estudio para saber exactamente. Para recordar, ¿cuál específicamente había sido tu lesión, Diego? Yo había sufrido un desgarro posterior. En la semana, entonces, en el mejor de los casos, ya volverías a entrenar con normalidad. Y todo depende del estudio. ¿Se complicó más? ¿Se complicó más, Diego, la situación? ¿Más de la cuenta o de lo previsto? No, lleva el tiempo de acuerdo al primer estudio. Sobre este partido, ¿qué se puede decir? Mucho dominio del equipo de ustedes, Diego. Sí, como decir, pero falta más, llegar más al área para poder llegar al gol y esperemos que en el segundo tiempo se dé. Gracias. Eran las palabras de Diego Duarte, futbolista de Nacional que observa el partido acá en el sector preferencial, recordando que él se haya lesionado, Francisco, y sobre tu consulta específica, es el proceso natural, es lo que nos indicaba Diego, no hubo ningún agravamiento por el camino. Perfecto. Vaya que lo extraña a DD Nacional, a Diego Duarte, porque arriba perdió movilidad con Sergio Vareiro, que es más estático, que es de otra característica, que es cierto, que ha marcado goles en este campeonato, pero que, reitero, no tiene la movilidad que tiene Diego Duarte. El pique es completamente diferente y le cuesta llegar al área, al conjunto albo. Aquí, decíamos, en un pálido primer tiempo, poco estético, realmente se jugó poco. En cuanto al trato de la pelota, en cuanto a buscar, a generar, a Nacional le faltó claridad. Tenencia excesiva, estéril, me parece también por parte de Nacional, porque llega, reitero, y fue una constante todo el partido. Llega hasta 3/4 de cancha, llega recostado generalmente por derecha, donde más se recostó, donde más jugó Gustavo Caballero, y que es el jugador a destacar en este primer tiempo. Lo de Gustavo Caballero ha sido muy bueno, pese a que solo no puede, me parece, le falta compañía, le falta sociedad con el delantero, justamente con Vareiro, con los demás volantes,
pero ha sido interesante el aporte. Las corridas muy buenas por parte de Gustavo Caballero por derecha. Las veces que se proyectó generó peligro, pero hasta ahí generó peligro. Una proyección de peligro, pero no pasa de eso. Es una tendencia de aproximación hacia el arco que parece que va a pasar, pero no termina nunca de ocurrir. Sí, así fue Nacional, cerrado, Sol de América atrás, muy metido en su campo en este primer tiempo y eligiendo los momentos para salir. No es tampoco un equipo que juega completamente a la retranca, pero sí cuida el arco o trata de mantener el arco en cero. Esa fue la idea principal, me parece, de este equipo de Sol de América en los primeros 45, de plantarse atrás, de ensanchar la cancha, de hacerse un equipo incómodo y a partir de la lucha, de la refriega, del forcejeo, terminar ganando segundas pelotas y generar peligro. Llegó, sí, con Ortiz, de alguna que otra situación de peligro, algún remate de Ronald Roa fuera del área, me pareció de lo más interesante para este equipo de Sol América, que produjo muy, pero muy poco en el debut de Roberto Tiburón Torres. Y del otro lado, Víctor Bernay, el planteamiento de tenencia, de posesión, de hacerse y sentirse dueño del partido. Creo que así está Nacional, pero sin poder concretar, mejor levemente en un partido mal jugado, reitero, de poca estética, aquí en las tribunas de la Visera, donde la gente obviamente después de no estar conforme con el desempeño de su equipo, se volcó a buscar un culpable y encontró al árbitro, siempre apuntado a David Ojeda allí por parte de la preferencia de Nacional. Para mí, primer tiempo que lo llevó bien, lo está cobrando bien, lo está sacando bien y hasta limpio, diría, un solo amonestado en el partido aquí entre Nacional 0 y Sol de América 0. Poquito frente a los arcos. No hay o no hubo una jugada de tapada fundamental por parte de los arqueros, ni por parte de Santiago Rojas, ni por parte de Bernardo Medina. Así está el partido, así están los primeros 45, así fueron los primeros 45 minutos de este 0-0. Hoy al mediodía hablaba José Arrúa, hablaba Julio Cáceres también en cuanto a los planeamientos de próximos partidos, en este caso dentro del campeonato. La situación de Trinidense es preocupante también. Tiene una parada complicada, una parada difícil. Lo vamos a escuchar a los entrenadores hablando hoy en el fenómeno de la siesta. El compromiso y el sacrificio de los jugadores, yo creo que hoy se hizo un buen partido. Arrancamos creo que de forma pareja y bueno, creo que con la jugada del penal lastimosamente se puso Luque en ventaja, ¿verdad? Después yo creo que tuvimos ocasiones para poder convertir, después gracias a Dios llegamos al empate, ¿verdad? Antes que termine el primer tiempo y en el segundo tiempo yo creo que fuimos lo que más buscamos, lo que más ocasiones generamos y bueno, yo creo que somos justos ganadores hoy. Profe, un trinidense que también te tranquiliza porque se van acomodando de a poco al campeonato y van teniendo los resultados que están buscando. Sí, así mismo. Uno cuando gana, bueno, puede corregir más tranquilo en la semana, también gana confianza. Yo creo que este equipo viene demostrando eso, ¿verdad? Por más de la derrota contra 2 de mayo, contra Libertad, Meriano se hizo un buen partido. Hoy se volvió a repetir, ¿verdad? Por ahí con 2 de mayo nos costó un poco la intensidad, el cansancio de los jugadores. Y bueno, yo creo que estamos por buen camino, ahora hay que ir mejorando y sostener también esta intensidad. Buenas noches, profe. Al margen de esta victoria importante ante Sportivo Luqueño, teniendo referencia que se vienen partidos de seguido, ¿preocupa un poco de esos jugadores que salieron dolidos? ¿Son de preocupación el tema de las lesiones, vamos a decir, tanto de Mendoza como de la Cruz? Bueno, los partidos, los jugadores están expuestos a eso, lo de Beto fue por el golpe, lo de Mendoza también, ¿verdad? Ojalá que no sea nada grave, pero son más por golpe. Y vamos a ir tratando de recuperar, porque no tenemos tiempo, tenemos un viaje nuevamente a Mallorquín y bueno, también estamos viendo jugadores importantes como Tommy, Manu, que ya están en la etapa final. Y nos vamos completando, ¿verdad? También la vuelta de Marco, que es importante, hoy ya le tocó entrar algunos minutos y bueno, yo creo que todos los planteles sufren eso, ¿verdad? Así como Luque también hoy, nosotros, y bueno, para eso el plantel de 30 jugadores donde todos tienen que estar preparados para cuando les toque. Profe, bueno, también con todo lo que ya había comentado, se puede decir que Trinidense
supo aprovechar las ocasiones, digo nada más, bueno, por el tercer gol, específicamente en esa jugada que sorprendió al rival. El mismo técnico lo decía, que Trinidense aprovechó los momentos clave. Eso también es bueno, digamos, o sea, que si ellos opina lo bueno también que hizo el equipo hoy. Claro, eso mismo, eso es una viveza, como siempre hablamos con los jugadores tienen que ser vivos, aprovechar las situaciones, momentos de concentración del rival, ¿verdad? Porque los goles siempre vienen la mayor parte por algún error, alguna desconcentración, ¿verdad? Después donde Diego y Beto aprovechan ese espacio donde Luque por ahí no se acomodó todavía después de la falta y convierten en el mérito de ellos, como siempre digo, ¿verdad? Que los jugadores tienen que saber aprovechar los momentos, tener la lectura de juego. Y exclusivamente mérito de ellos dos, esa jugada que aprovecharon la concentración de Luque, pero a la par de eso yo creo que también tuvimos muchas ocasiones donde podíamos haber aprovechado mejor y podíamos haber aumentado también el marcador. Cuando el resultado es adverso, lógicamente hay muchísimas cosas de que apuntar, trabajar. Y también estamos en una etapa donde estamos teniendo a muchos futbolistas también disponibles, lesionados, otros con otros problemas que no nos está ayudando mucho para componer bien también el equipo. Hoy lo de Benítez aguantando un poco todo el primer tiempo, ya sintiendo nuevamente. Ahora el cambio con Alan, de vuelta también ha sentido también. Y muchas cosas, después el gol del contra, después una jugada también que hace rato no veo, ¿verdad? De ser tan inocente, ¿verdad? En una marca y bueno, nos pasó de todo en este segundo tiempo y creo que el rival lo aprovechó y mereció ganar. Profe, anímicamente, ¿cómo te deja esta derrota y cómo se trabaja justamente con jugadores lesionados? Nos decía justamente de que Fernando Benítez arrancó bien, luego ya en una de las jugadas se lesionó y luego ya le costó el partido. Bueno, anímicamente estamos bien, especialmente mi persona está bien. Yo lo que necesito es tenerle bien a mis jugadores, volver a que ellos puedan estar fuertes, ¿verdad? Porque uno no sabe lo que puede pasar en el compromiso, como lo de Fernando Benítez, ¿verdad? Que ya a los 2 minutos ya me estaba avisando que estaba sintiendo la pierna, aguantó, hicimos la diferencia, después en una jugada prácticamente de no estar concentrado también antes de terminar el primer tiempo, el rival también empata, después en el segundo tiempo estábamos parejos hasta meter otra vez un gol en contra y después lo que dije, ¿verdad? En una jugada, en una falta a favor del rival, nosotros dándole la espalda a la pelota y lo aprovecha de nuevo, entonces ahí fue la diferencia y creo que también el rival al hacer esa diferencia también se sintió mejor dentro de la cancha donde teníamos que nosotros lógicamente arriesgar más, tirándole Guizamón también por el lado derecho, por lo menos para que nos haga esa marcación, no un hombre de proyecciones, ¿verdad? Por eso le colocamos a Nico también adelante, pero creo que necesitamos de vuelta estar en calma para poder también analizarlo bien, en todo en general y después ver también esa regularidad que necesitamos, ¿verdad? Profe, 2 películas diferentes. Vimos un buen primer tiempo de Luqueño, pero el segundo tiempo fue totalmente diferente. Ya mencionaste el motivo de las lesiones, se te cayeron los titulares en ese sector, especialmente el caso, estamos hablando del caso de Otalo, lo de Rodi, lo de Fernando que trató de cumplir esa función, tiene una lesión también y tuviste que improvisar finalmente. ¿Y por dónde pasó finalmente la derrota de Luqueño esta noche, a tu criterio? Bueno, a mi criterio no vamos a apuntar, ¿verdad? Siempre por las ausencias, ¿verdad? Que son futbolistas importante de oficio, especialmente los laterales, ¿verdad? Que nosotros utilizamos mucho a esos jugadores también que hoy no estuvieron y lo de Fernando ya le habíamos utilizado también una vez y ha hecho un buen trabajo, pero creo que le impidió más también la molestia muscular que sintió, ¿verdad? Pero yo creo que en el primer tiempo manejamos bien el balón hasta llegar al gol, después como dije recién en una jugada donde teníamos que estar concentrados no pudimos hacerlo hasta que el rival llegó al empate y en el segundo tiempo digamos que en una disputa pareja, en una jugada rápida del rival nosotros marcamos un autogol, ¿verdad? Que lógicamente una vez se golpea y creo que golpeó y en esa falta que voy a tener que seguir mostrando a mis jugadores también, ¿verdad? Que son cosas que hace rato no pasan y más todavía cuando un equipo quiere progresar, quiere ser distinto, ese tipo de
de situaciones nos puede pasar, ¿verdad? Pero necesitamos estar más tranquilos, ver también que estamos haciendo bien o mal por el tema de también las lesiones, ¿verdad? Como dijiste, en este partido no estuvo Rodi, Otálvaro, Alexis Villalba, todos lesionados, ¿verdad? Con problemas musculares. Y bueno, primero de ahí, después otra vez componer el equipo para buscar una forma mejor para los próximos partidos. Profe, ¿qué tal? Luis Ayala aquí en vivo para la FM Azul y Oro. ¿No se analizó la inclusión de Diego del Valle, entendiendo que es el lateral derecho de oficio que cuenta el Sportivo Luqueño, para poder tener un poco más de salida por ese sector? Y aparte también los cambios, como que no resultaron del todo en este partido de hoy. Bueno, intentamos hacer siempre lo mejor, por eso dije que también que a mí normalmente me gusta también exponerlo al más joven, al más chico también, siempre cuando el equipo esté sólido, ¿verdad? Porque tengo que ayudarles a ellos también a que puedan ingresar bien y psicológicamente puedan sentirse bien también para ayudar, ¿verdad? Entonces optamos por tirarlo a Leguizamón, ¿verdad? Por afuera, y con el ingreso de Alan tener esa marcación, porque yo creo que no estábamos sufriendo mucho en esa situación. Por eso dije también, son dos etapas distintas, dos errores que te hacen la diferencia. Señoras y después señores, excelente, Gustavito. Lo escuchamos recién a Julio César Cáceres, técnico Deportivo Luqueño. Después de lo que fue la derrota del Deportivo Luqueño hoy 3-2, la conferencia de prensa post partido, José Arrúa hablando de la victoria, buena victoria de Trinidense, y en el Deportivo Luqueño preocupación por la derrota nuevamente. Es así, Francisco, muy bien, estamos con la información. Vamos a modificar la academia, Germán. Germán. Así es, Diego. Se preparan para ingresar el 10, Thiago Caballero, y el 28, Alfredo Martínez. No lo veo a Sergio Vareiro ni a José Recalde. Vamos a esperar las confirmaciones de ambas modificaciones. Vamos a esperar que se eleve el cartel luminoso del cuarto árbitro Aldo Quiñones, y así es. Entra con la 10 Thiago Caballero, ya no volvió al campo de juego José Recalde, y lo mismo con el 28, Alfredo Martínez. Ya no volvió tampoco al campo de juego Sergio Vareiro. Recordemos, digo, que Sergio Vareiro terminó con molestias luego de lo que había sido ese choque de rodillas con un defensor de Sol de América. Es correcto, Germán, informó. Personal, si tenés cueca de personal, te duplicamos todo. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar, va a arrancar en la etapa final de este partido. Está para mover. Ahí movió justamente Cabrera y arranca el segundo tiempo. Continúa relatando Diego Iván. La pelota por mitad del terreno, zona media, viene buscando esa pelota Thiago Caballero. Recién pisaba la cancha, Caballero juega sobre punto zurda, volvió para arriba. Este juega sobre punto zurda. Mueve la pelota para Quintanita, arriba, levantó, tiró al centro. Golpe de cabeza. El cabezazo de Caballero. Llegó Caballero cerca del poste. En la primera intervención de Thiago termina desbordando Dani Rivas allí por izquierda y terminó ganando Thiago Caballero. Aquí avisó Nacional en la primera del segundo tiempo. Sí, señor. Pelota para el fondo. Sale Medina. Bernardo ubica la pelota. Le pega de chica el portero de Sudamérica. Durante agosto, con tus compras por 500.000 guaraníes participaste, vales para tu vehículo. Entrate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Electroban tenemos los mejores precios contados y a cuotas con nuestros bancos aliados. Accedes a cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. La pelota sobre punta derecha. Vamos a ver. Va buscando esa pelota Alfaro. Alfaro tiene sobre punta derecha. Juega suavecita. Está dejando cortita en esa zona del campo de juego. Domina, tiene en esa zona puntiaguda. Sale el argentino Nacional, juega zona derecha. Dejando bien para Núñez, le va a pegar el capitán de equipo. Juega suavecita, pelota punta, pegadita en la raya. Levanta, pelota largo, se mete Nacional, cuidado. Está mejor la academia. A ver, movió, marca en esa zona. Jiménez para Sudamérica. El rebote para el chiquitín. Viene buscando esa pelota Ortiz. Ortiz tiene, le van a robar esa pelota. Tiene ahora Thiago. Caballero resbaló, le pegó, buscó el arco. Tiro de portería para la visita. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo de garantía de Electrobar. A ver, ubica la pelota. Medina, el portero Sudamérica, sale en esa zona. Área chica, se la aproxima Diego Valdés. ¿Qué Ya pasa con el árbitro? Ya empezó el show de Medina en el segundo tiempo. Empezó el show, Diego. ¿A qué te referís, Francisco? Y cada vez que la pelota va afuera, un minuto y medio, por ahí va.
Bueno, muy bien, pelota punta derecha, sale Alfaro, juega suavecita, movió para Caballero, sale por el fondo, mueve para Núñez. El comentario Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, abrido Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Recordando que Trinidense le ganó a Luqueño 3 goles contra 2. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, Toque, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota sobre punto sur, tiene Quintana, se manda arriba Quintanita, le va a pegar, movió de zurda. Pelota en la marca, zona derecha. A ver, la tiene, corre el chiquitín Ortega. Buscando pelotazo sonoro al fondo. Va buscando Montagudo, juega en Argentina. Movió suavecita para arriba. Este juega para Alfaro. Alfaro movió para Thiago Caballero. Tiene Thiago, domina, vuelve a ganar. A ver, la tiene, pone la pelota para Juan Fernando Alfaro. Este movió por la media cancha para Quintanita. Juega de primera para Mesa. Pierde ahora, vuelve a ganar. Se mete Mesa para Nacional. A ver, está con el número 13. Viene Mesa, levantó. Pelota arriba, marcó del Valle. El rebote de Alfaro le pegó. Viene cabezazo. Gol. Gol. Thiago Caballero. Gol. De Nacional. De cabeza Thiago Caballero, poste derecho del arquero Bernardo Medina. Se queja el portero Danzarín. ¿Qué hicieron? Dice el arquero de Sol. Le dejaron solo, dice el arquero de Sudamérica. Se queja a sus compañeros el arquero Danzarín. Vamos, dice el portero de Sol. Y Thiago Caballero llega al gol para el tricolor. Recién ingresado a la cancha, recién pisado el campo de juego. Thiago Caballero por el primero. ¿Sabe cómo está la cosa? Nacional le está ganando a Sudamérica por 1-0. Monumental. Y la jugada se gesta por izquierda. Arco que da hacia el arco, hacia la cancha de Atlántida. Jugada por izquierda, el centro muy pasado. De una pelota, de segunda pelota, el centro muy pasado que la toma Juan Luis Alfaro en el segundo palo, pega el bote de la pelota porque remata al arco pero con bote incluido y de ese rebote sobrepasa a todos. En el segundo palo aparece Pescador de Río Revuelto, sí, apareció allí, gol de goleador. En el banco estaba la respuesta para Bernay, aparece Thiago Caballero para marcar, para empujar de cabeza esa pelota en el segundo palo. Gran gol de Nacional por la jugada previa. Aquí pasa a ganar la Academia. 1-0 ante Sol. Momento del gol. 3 minutos, segunda etapa. Marcamos el tiempo de Leo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Rodrigo, que la más extensión de Jesús y Atigo Iván. Nacional le gana a Sudamérica por 1-0. Hizo seguro, Chaco. Golpe de cabeza, pelota al medio. Revienta esa pelota de la valla. Juega la pelota sobre mitad de terreno. La pelota para el tricolor. Se mete Alfaro. Juega Alfaro. Se baja para el 6. Escampó nomás. Escampó el 6. Viene Juan Fernando Alfaro. Domina. Se mete bien. Se mete en todo el área. A ver, la tiene. Jugó. 2 de Sudamérica. Viene marcando el Alfaro. Pelota al costado. Y un rebote. Y es tiro de esquina para el tricolor. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Va Rivas para acomodar esa pelota sobre la esquina izquierda. Muy bien, le va a pegar Rivas. Tiro de esquina para Nacional. Yurgon Cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Borque, Ferropar es 42 años construyendo contigo. Rivas le va a pegar esa pelota, le pegó, tiró, pelota arriba. Golpe de cabeza, mal rechazo, le pega Quintanita, mal remate. Tiro de portería para Sudamérica. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Próxima fecha para ambos equipos el martes 27 de agosto, 20 horas en la Nueva Olla. Nacional visitará Cerro por su parte Sudamérica. El miércoles 28, 5:30 de la tarde en su cancha ante Guaraní. Muy bien, mañana prosigue la fecha con Guaraní, General Caballero de fondo, Tacuarí, Cerro Porteño en Encarnación. Con Supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con tarjetas de crédito que vos elijas. Comprar también en stock.com.py. Catedral Anenseca, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos Esperanza con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Nacional le gana Sudamérica por 1-0. El comentario Francisco López es
es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Supe Quitadol. La salud tiene apetito Fleming, sistema prepago, abrido Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu barrida preferida. Saque de costado, punta derecha para el tricolor. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con popelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000. Salud protegida. A ver, Gerardo, los números. Con esto Nacional por ahora, ¿cuánto suma en las posiciones, Gerardo? Sí, señor, suma 12 puntos. E iguala de momento a Olimpia también con 12. Puntero 2 de mayo, 14. Cerro está cuarto con 11 puntos. Correcto. Y por ahora, con esta derrota, Soldamérica se complica mucho más en el promedio, Gerardo. Mucho más. Y sigue tocando fondo por ahora. De momento, en el fondo de la tabla de promedios, el equipo solense por ahora está con General Caballero. Francisco. No, preocupante lo de Sol. Porque tanto esfuerzo hizo para subir Soldamérica, para volver a primera. Y hoy está más cerca de la intermedia que de mantener la categoría. Claro, usted dirá, falta mucho, sí, pero es motivo de preocupación y de mucha preocupación. Bueno, le queda mucho aún al partido. Por ahora está ganando Nacional, le gana Soldamérica, una salida a propósito de otro equipo comprometido. Mañana juega el rojo mallorquino frente a Guaraní. Ese partido va a arrancar a las 4:30 de la tarde. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrar su oferta de trabajo, puede compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomero Automotores. Haz el viaje que no sale de tu mente con los préstamos personales de Banco. Tasa al 16% en cómodas cuotas de 48 meses. Banco crece desde la raíz. Saque de costado sobre punta zurda. Vamos a ver, Rivas, el encarado. Rivas pone la pelota para Caballero. Se mete Caballero, juega el puntín, pelota arriba. Hay golpe de cabeza, marca en esa zona que viene. Pelota, rebote corto. A ver, la tiene Orué. Orué, el capitán de Sudamérica, pone para Jiménez. Pelotazo, no fue Barrio. Le pegó, tiró, pelotazo al fondo. Se mete en esa zona, gana Núñez, el capitán de equipo. Soltó de zurda. La pelota por elevación, se mete Thiago, juega falta. Comete Thiago y hay tarjeta, Germán. Así es, para el recientemente ingresado y el goleador hasta acá de la noche, Thiago Caballero, por falta sobre Gustavo Jiménez, quien se toma de la zona del rostro, costado derecho. De allí se toma el zaguero central de Sol de América, quien ya recibe asistencia médica. Francisco. Para mí, bien puesta la amarilla. Primero lanza el brazo para ir a disputar la pelota. Impacta contra el rostro del hombro de Sol y después termina ganando la posición. Esa mala costumbre de los jugadores, no digo paraguayos porque lo veo regionalmente, eso de alzar primero el brazo y después entrar a disputar la pelota. Aquí, amarilla bien puesta para Thiago Caballero. Muy bien, Francisco, pelota cerca del fondo, será tiro de portería, cerquita de los 10. En Lumo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales, @Lumo PY. Lumo, vistiendo caballeros desde 1981. Shell bajó el precio de sus combustibles, diésel 300 guaraníes menos por litro. Shell Evolux y Shell B-Power. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Darío, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Robin Loca, la base de donde estés. Diego Iván. Señoras y señores, Nacional gana por 1-0. Sí, su seguro, Chaco. El gol del tricolor lo hizo Thiago Caballero. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada, bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Saque de costado, golpe de cabeza, pelota. A ver, tiene Valdés para Soldamérica, pelota dentro del área. Va suavecita, la marca tiene Quintana, pone bien pelota, Solaro se mete en esa zona, corre Martínez. Está corriendo Martínez, primero llegó Barrio. Este juega el surquero. Le va a pegar a Bernardo Medina. La pelota de Medina, tiene Medina, le pegó, tiró pelotazo, Solaro arriba. Va por elevación, arriba por la media cancha, golpe de cabeza, marca Alfaro. Pone la pelota para Thiago, va bien de primera, zona derecha. Y te ha dejado bien para Caballero, se mete Gustavo. Ataca el tricolor que busca el segundo. Qué pelota el Caballero juega. Se mete Alfaro, Juan Luis. A ver, ganó. Alfaro juega para quién, para Mesa. Este movió, dejó. Cuidado con esta, tiene amaga Thiago Caballero, le puede pegar o no. Tiene sobre punta derecha, juega al fondo. Viene buscando Fernando Alfaro. Luis Fernando Alfaro juega. A ver, le pegó para arriba. Levanta el centro, tiró. Pelota arriba, el rechazo. Otra vez Alfaro, arriba la bandera. ¿Qué pasó, Francisco López? Volvía del offside allí en esa tenencia larga por parte de Nacional. Secuencia de jugada aquí para Nacional que busca el segundo. Mucho más cerca del segundo el albo que Sol de América del empate.
Es así, Francisco Pancho López, pelota punto derecha, sale Sudamérica del fondo. Alpecince se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY, producto suizo, calidad Fapasa. En San Justo tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento Allemí, exceso surcas y perpetuo socorro, Niembe. Golpe de cabeza, pelota al fondo, va buscando arriba para el tricolor. Levantó, tiró, pelota solero arriba sobre mitad de terreno, zona media para Gustavo Caballero, se mete Caballero, sigue, pica larga arriba. Se mete Caballero, a ver, movió, está solo, ¿qué hace con esa pelota? Juega bien. Pelota en todo el área, se metió Martínez, dejó correr Medina, tiro de portería para la visita. La Caja Mutual te ayuda a reconstruir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria, más 5 al 218-4000. Caja Mutual. Ven y divertite el Casino Slot del Sol, puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slot. Estamos en slotdelsononline.com. Para mañana, en la intermedia, otro Carapeguá, el Sportivo Carapeguá frente a San Lorenzo, 10 de la mañana, mismo horario para Recoleta, el Atlético Colegiales. En Bristol aprovecha el agosto liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nugget de 300 gramos ayudas a la Fundación Azoleu. Hagamos un agosto diferente, Pechugón, a todos les gusta. Estamos con Damián. El amigo Dami. ¿Qué dije? Cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa. Es Damiani, claro. El amigo Dami. ¿De dónde saqué Damiani? Ah, Damiani, sí, me recuerdo. El hombre de Libertad, ¿te acordás? El argentino. Damiani. Raúl Damiani. Sí. Raúl Damiani. Mirá, me acordé de Damiani. Lateral derecho. Correcto. Jugó Libertad. ¿Verdad que sí? Ex también Instituto de Córdoba. Pero jugó Libertad. Así es. Damiani. Me acordé. Ese jugaba. Lateral derecho. Campeón con Rubén Israel. Claro. Sí. Mirá, Ese me jugaba acordé. muy bien. Sí. Este, no tanto, La pelota larga dentro del área, marca Barrios, saque de costado, no, tiro de esquina finalmente para el tricolor. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Nacional. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 12, Ipacaray. Seguinos en redes sociales, comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. La serie presenta su marca Thermolife de chapas termoacústicas o más conocidas como chapas tipo sándwich, con núcleos de isopor o espuma de poliuretano. Contactos al 098647689. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Rivas otra vez. Muy bien, le va a pegar arriba. Tiro libre de Gera, señoras y señores, corresponde a Nacional que busca el segundo. Golpe de cabeza, pelota dentro del área. Arriba marca Barrios, pelota para Sudamérica. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pegos al 093-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Nacional gana el partido por 1-0. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Decir bienestar y certeza exige Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. La pelota sobre punta derecha tiene Thiago Caballero, juega a ver. Jugó la pelota para Quintanilla. ¿Qué pelota puso bien? Caballero. Gol, 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 gol. Gol. Nacional Gustavo Caballero. Gustavo Caballero con ese remate de zurda. La pelota besa al travesaño. Besó el travesaño y se mete adentro de la portería de Medina. Pero la asistencia que le hizo Quintanilla. Sí, señor. Sebas Quintanilla le dio una asistencia espectacular. ¿Qué asistencia le da Quintanilla? Va justamente ahora junto al técnico del tricolor. La asistencia de Quintanilla, la definición de Gustavo Caballero. ¿Sabe cómo está la cosa? El tricolor le gana al Danzarín por 2-0. Monumental. Muy buen gol de Nacional. Sí, el primero fue lindo, pero este sobresale aún más. ¿Por qué? Por el toque, por la precisión, lo que le estaba faltando a este equipo de Nacional. Qué bien Quintanilla, qué bien rompe para terminar recibiendo una pelota. Arco que da hacia la cancha de Atlántida. Allí, frente a Preferencia, se gesta la acción. Termina soltando un pase. El que termina marcando el pase para el área, picando al vacío, cortando en diagonal, es Gustavo Caballero. El que interpreta perfecto metiendo una pelota al vacío es Quintanilla. Sí, el hijo del animal, pero este tiene un pie, una alfombra, me parece, para ese pase, para terminar metiendo entre líneas
termina definiendo muy, pero muy bien, con remate arriba, fuerte, imposible y para más espectacularidad pega del travesaño. Nada que hacer para Bernardo Medina, remate de zurda de Gustavo Caballero, picando en diagonal, gana Nacional, gana bien la Academia en su casa 2-0. Momento del gol. 15 minutos, segunda etapa. Gana la Academia, 2 goles contra 0. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo peso Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibetela 1751. Llámanos al 129-60-60. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Va a cambiar Sudamérica, Germán. Roberto Torres llama a Cristian Amarilla y a David Fernández. Bueno, muy bien, Fernández y Amarilla, los cambios en Sudamérica. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya a Salud Protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Acá hay roja, cuidado. Tarjeta roja. Roja para Alfaro, Juan Fernando Alfaro. Francisco. ¿Y cómo se complica Nacional solito? Juan Fernando Alfaro, entonces, roja directa para él, al tobillo, zona del tobillo. Me va a decir Gerardo cómo lo vio, si amerita o no, allí en las imágenes que va a recibir en estudios. Aquí a priori me pareció con demasiada fuerza. Juego brusco grave, me pareció. Pisotón. ¿Pisotón? Sí, ¿Bien echado? Sí. Para mí sí. Bueno, juego brusco grave, decía. Francisco, al tobillo, abajo, sí. Algo parecido con la anoche con Advíncula. No, entonces, bueno. Totalmente roja la tarjeta, nada anaranjada, nada de amarilla. Completamente roja la tarjeta, entonces para Alfaro. Llegó tarde Alfaro, se queda con 10 Nacional que está ganando 2-0. Germán. Así es, Diego, del tobillo izquierdo se toma el volante Jorge Jara de Sudamérica, que había ingresado en este segundo tiempo, está recibiendo la asistencia médica dentro de la cancha. Bueno, vamos a los cambios. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Uno de los cambios, el 7, Diego Valdés. Ingresó amarilla. ¿Fernández por quién? Fernández entró por Lisandro Cabrera. Correcto, muy bien. Casaca 9 para David Fernández y 8 para amarilla. Correcto, se va Cabrera, se va Valdés, se ingresaron amarilla y Fernández. Los cambios en Sudamérica. Hasta el 24 de agosto, Feria 0 kilómetros de Comecipar con la participación de Automotor y apoyo de SPS Medicina Prepaga y Cenit Seguros, Casa Central Comecipar. Contacta al 021-248-8000. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Bueno, expulsado entonces, tampoco hubo llamado de VAR. Es decir, entonces el VAR, Juan López también considera al árbitro. Sí, Francisco. Así es, Juan López también considera de que es roja, así como lo decía Gerardo allí, abajo, cerca del tobillo, roja directa para Juan Fernando Alfaro. Muy bien, queda con 10 el equipo tricolor y gana el partido por 2-0. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Robin, otra más éxito de Nacional le gana 2-0 a Sudamérica. Y su seguro. Saque de costado, punta derecha, pertenece a la visita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CPH, laminados y más. Seguimos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baño, griperías y mucho más. Charles Tecol 2034, Asunción, Cantabria. Recordando que Sportivo Trinidense le ganó a Luqueño 3-2 con el trabajo de los Jorge Casal, Jorge Niño Sosa. Entonces la victoria de Triqui. Ganó Luqueño 3 goles contra 2. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años, 11.000 kilómetros, cuotas desde $299. Más info en nissan.com.py. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida. Con respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Con esta victoria se está acomodando 2-0 por ahora. Tiene controlado el partido nacional. Quedado con 10 la expulsión de Alfaro. Juan Fernando suma, decía Gerardo, 12 puntos para el tricolor.
Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán. Con los chorizos parrillero pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? La pelota para Thiago. Levantó, tiró, pelotazo, sonado por el fondo. Se mete Martínez, el delantero nacional. Golpe de cabeza, marca en esa zona Jiménez. Pelota suavecita, corrió. Esa pelota del Valle, juega su arquero. Le va a pegar Medina, juega para el Valle. Toca la pelota del fondo, la visita. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera. Acá ladrillo, teja, grama, cemento de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Acá pregunta Gerardo, Darío. Acá pregunta Francisco Pancho López Salos, ¿cuánto es la expulsión de 18 del segundo tiempo? 18. ¿Anotaste, Francisco? ¿Estás Sí, anotando, señor. Francisco? Bueno, muy bien. Gana Nacional el partido por 2-0. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Con las fotos que tenés más servicios. ¡Remata el arco! De amarilla la pelota al poste y afuera. El remate toca el poste y se va afuera, Francisco. Y aquí la más clara de Sudamérica en todo el partido. Cristian Amarilla recibe una pelota y un pase fuera del área en la entrada a la media luna. Termina sacando el remate. Esa pelota que pega en el palo izquierdo arriba cerca del vértice. Vuela Santiago Rojas, que se va a quedar tirado allí. Ahora entra la Sanidad. Empezó a pasarla mal Nacional. Reaccionó Sudamérica. A ver, Germán, ¿está sentido el arquero? Sí, al caer ese golpeó el arquero de Nacional, quien logró desviar la pelota levemente, por eso pegó en el palo, terminó siendo córner, por esa razón a favor de Sol de América. Mientras tanto, Bernay llama a Jordan Santa Cruz, será la siguiente modificación en el equipo local. Bien, y hay que decir también esto. Pegó en el palo y la pelota recorrió toda la línea prácticamente. Y allí entonces hay que decir que se salvó el conjunto de Nacional. Acá dice Cafa, aportando Germán, el Tito Cafa, dice el Kili Rojas. Gran atajada, manotea, dice. Terminó Germán manoteando, bueno, perfecto, gran atajada entonces. Bueno, sigue en el piso, Germán. Sí, y recibiendo asistencia médica justo sobre la raya del arco. Forzó el allí hombro, me para- parece. Forzó el hombro, me parece. Sí, se tiró todo lo que pudo el arquero Nacional Lópilo para desviar ese potente tiro del volante argentino Cristian Amarilla. Bueno, hay cambio, estamos con información. Informa personal, si tenés web personal te duplicamos todo. Cambia el tricolor, Germán. Sí, entra con la 24 Jordan Santa Cruz, se retira lentamente Sebastián Quintana. Quien va a ingresar entonces, casaca 24 para el volante central, será la tercera modificación del equipo local. Correcto, muy bien. Será tiro de esquina para Sudamérica. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega esa pelota al sol, Germán? Ortiz. Bueno, le va a pegar Ortiz. Tiro de esquina. El árbitro va a autorizar, señoras y señores. Se produce ahora. Se produce el cambio. El Nacional se va. Gran partido de Quintanita. La asistencia en el gol para Caballero. Se va de la cancha Quintanita. Ya estaremos marcando el tiempo. Espérame, Darío. Hay tiro de esquina, pertenece a Sudamérica. El árbitro va a autorizar. Ortiz, el chiquitín, le pegó, tiró pelota en el aire, cabezazo, el rebote de Amarilla. Fuera, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Robin Logan, más éxito de Diego Iván. La academia gana 2-0. Y su seguro, Chaco. Francisco gana bien el partido nacional, ¿te parece? Lo gana bien, sí, lo gana bien, porque ahora recién que está con superioridad numérica, Sudamérica se animó mucho más a salir. Ahora recién se planta en territorio de Nacional, que ha sido superior en todo el trámite hasta aquí del partido, lo gana por 2-0. ¿Y sabe qué? Sí, lo gana bien. Correcto, muy bien, lo dijo Pancho López, pelota en el aire, sale Kili Rojas, pelota en el terreno. Los fertilizantes solares ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Con los goles de Thiago Caballero y el otro caballero, Gustavo. Es decir, los caballeros, los goles para el tricolor. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzá siempre con Kenton. Unizal, sede central, España 330, San Lorenzo, filiales en
Lambaré, Capetá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguasucio, Atlético, Carapeguá y Pilar, Unizal. Por esta victoria se pone o va sumando 12 puntos en la tabla de posiciones. El equipo tricolor se está ubicando. Se ubica en la tabla de posiciones a la espera de los partidos de Olimpia, a la espera del partido de Cerro y del propio 2 de mayo. Pelota al fondo, tiro de portería para el tricolor. Desde los viñedos de Alamos y Mendoza, acá Copa de su brindis por la amistad que perdura, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario, uno sos asegurado. Ingresa a rumbo.com.py, Rumbo CC Seguros. 64 años protegiendo tu futuro siempre. De hecho, el 2 de mayo tiene 14 puntos, está puntero, pero con esto, lo dijo Gerardo, suma 12, igual al equipo franjeado, y Cerro está con 11. Se prende en el campeonato el tricolor. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Cibetela 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. En el acumulativo, ¿cómo está Nacional, Gerardo? En el acumulativo nacional 34. Y está en zona de Sudamericana. Sudamericana. Sí. Muy bien, pelota en el aire, por ahora está en zona sudamericana el tricolor. Pelota sobre punta derecha, tiene Ortiz baja. Pelota por el fondo, juega para Barrio. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay, Toque, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. Ortiz colocó el centro, la pelota le queda mansita al portero Santiago Rojas y sale por el fondo el portero tricolor. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueada. Pollos Amanecer, el Granjero Campo 9. Estamos llegando al minuto 28 de la etapa final de este partido. Comprar mayoría hace que tu dinero rinda más. El ahorrar su supermayorista está en el mercado de San Lorenzo, en Capiatá, Ruta 1 y ahora también en Capiatá, Ruta 2, kilómetro 21 y medio. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La pelota, el balón para Amarilla, corre 8 Amarilla. Amarilla tiene para Sudamérica, juega pelota por el medio. La marca de Núñez, pelota suficiente sobre punta zurda. La pelota va a un costado, se la saca de costado para la visita. Mega descuentos de Punto Farma, hasta 60% de descuento en productos seleccionados y también por la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. El golpe de cabeza marca Jiménez, pelota suavecita, el rebote por Teresa Uruguay. Va el capitán de Sudamérica, juega por media cancha para Ortiz. Domina el 11. Ortiz jugó, soltó, movió. Entregó la pelota para Jara. Jara juega, movió para Fernando Díaz. Este primero del Valle. El Valle juega para quién, para Díaz. Este juega bien para Uruguay. Está en territorio de la Academia Uruguay. Uruguay puso más arriba esa pelota, dejando cortita para Barrio. El balón para Barrio. Barrio juega para Uruguay. Toca la pelota Sudamérica. Está ganando Nacional por 2-0. Fernández le pegó, tiró. Un rebote, golpe de cabeza al medio. El arquero desvió esa pelota, se la tiro de portería Francisco López. Y llegó de vuelta a Sudamérica y el amague terminó confundiendo hasta el propio compañero de Nacional, Kili, que salió, amagó pegarle a esa pelota y la dejó correr hasta línea de fondo. Eso desacomodó un poco. Se anima Sudamérica, desordenado y todo, con empuje, levantando la pelota, va buscando el descuento. La pelota al fondo le va a pegar el portero de la Academia. Los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no está el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Rodilo, gana más éxitos de Diego Iván. Señoras y señores, Nacional gana a Sudamérica 2-0. Y su seguro, Chaco. Le pegó amarilla, rebate, buscó el arco Francisco. De lo más interesante de Sudamérica. Entró amarilla y empezó a jugar mejor automáticamente Sudamérica. Aquí terminó sacando un remate colocado y pasó cerca. Sí, arriba, es cierto, pero una insinuación interesante de Sudamérica que creció en su fútbol.
Mañana prosigue la fecha con Guaraní General Caballero, 4:30 de la tarde. Y de fondo, con Arturo, con Carlos y los compañeros en Encarnación para Tacuarí, ante Cerro Porteño. Todo arranca con baterías Porta Fuerza Arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Motopooler, gran diseño y potencia. Sentir el verdadero poder en dos ruedas. Motopooler, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. La pelota por arriba, pelotazo sonoro para el fondo, golpe de cabeza. La pelota la marca suavecita sobre mitad de terreno. Va buscando su de Thiago, jugando el área para Martínez. A ver, se mete bien. A ver, dejó seguir. Caballero está Amago. ¡Qué jugada! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De Nacional! ¡Qué jugada se mandó Gustavo Caballero! Se metió dentro del área con determinación. Le vas a costar a uno, le vas a costar al segundo. La pelota esquinado, poste derecho, esquinado, remate. Cuando está en el piso Martínez, el delantero pide asistencia. Cayó al piso, el árbitro da como gol válido. Y da entonces de esa manera gol válido. ¿Sabe cómo está la cosa? Golea el tricolor. Nacional 3, Sudamérica 0. Monumental. Qué buen gol, qué lindo gol y qué linda la definición aquí de Gustavo Caballero de vuelta, que recibe una pelota tras la guapeada de Martínez, que recibe falta, pero el árbitro, a mi entender, correctamente deja la ley de la ventaja. Se mete al área Gustavo Caballero, amaga a uno, pasa de largo, lo hace viajar, como se dice en el mundo del fútbol, abajo en la barrida, al primero al marcador. Cuando achicaba Medina, vuelve a amagar con el toque sobre la pelota, jugada de fútbol sala prácticamente, pisa la pelota y lo elude al arquero, y con el arco a su disposición termina resolviendo de zurda a media altura. Gran gol por la definición por parte de Gustavo Caballero. Aquí la academia lo liquida. Sudamérica 3-0. Momento del gol. 31 minutos, segunda etapa. Bueno, a ver, cambia. Sudamérica, estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Germán. Torres llama a Daniel Dietze con la... Sergio Dietze, mejor dicho. A Sergio Dietze con la 40 y a Ever Cáceres con la 32. Van a ser los siguientes en ingresar en Sol de América. Cáceres, Dietze. Cáceres 32 y Dietze 40. Francisco. El hombre de Joenau, Dietze, entonces el loco Dietze, como le dicen, y Cáceres, el ex guaireña, ¿no? Apareciendo entonces, ¿sí? El mismo. Ever Cáceres, el ex guaireña. Se va Roa. ¿El otro quién es? ¿Ortiz? El otro que se va es Ortiz, el número 11. Los que se van son Ortiz y Roa. Entran Dietze y también Ever Cáceres. Correcto. Informó Darío. Personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Señoras y señores, Nacional golea 3-0 Sudamérica. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mil empeños, lo auténtico del Chaco, Tortivis, carne 100% variedad de cortes, costillas, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortiche. Señoras y señores, golea el tricolor. En el Sol Seguro solicita tu policía seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Acá, Francisco, no se da el famoso dicho que dice técnico que debuta gana. Acá no. Y por el contrario, qué mucho trabajo tiene Roberto Torres. Qué mucho trabajo, qué muchas cuestiones por corregir tiene Torres en su equipo. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Robilo. Además, este es donde esté sin Villa, Diego Iván. Nacional gana 3-0. Hizo seguro, Chaco. Porque Sudamérica cambió de técnico, pero no cambió la manera de jugar. Sigue parsimonioso, sigue lento, sigue sin gol, le cuesta todo. Acá, el hincha tricolor. Escuchen. Acá el hincha Nacional
en la tribuna, sector preferencial apoyando al equipo. Pelota sobre la punta sur, ataca la visita, tiene Jara. Pone la pelota sobre el extremo zurdo. Domina en esa zona, jugando la pelota cortita. A ver, tiene Cáceres, juega pelota, el medio para Varela. Toca la pelota el equipo visitante. En cada camino hay un automóvil supli, ahora también en la Lambareca, así que Lambareca Testanova, automóvil supli legítimo, original, auténtico. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. A ver qué pasa, Germán, acá. Mesa acusa un calambre en la pierna derecha, el volante de Nacional. Bueno, muy bien. Hay que ver si continúa, Francisco. ¿Está sentido? Sí, y piden asistencia para él. Está Leandro entonces tocado, calambre. Y también pide camilla para retirarlo al volante sí, Nacional. Y lo va a cambiar él. ¿Va a cambiar? Sí, va a cambiar. A ver, Germán. Sí, vamos a confirmar a quien llamó Víctor Bernay para reemplazar a Leandro Mesa, que está lesionado. Entra Fabricio Jara. Fabricio Jara es el llamado por Víctor Bernay. Casaca 16 para él. Bueno, muy bien, Jara va a pisar el Nacional. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Bueno, va la camilla, lo retiran al jugador del tricolor y estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. El cambio, Germán. Entra con la casaca 16 Fabricio Jara, se retira lesionado Leandro Mesa. Cuarto cambio de Bernay en el local. Recordando, correcto, gracias, Germán. Recordando, Francisco, que está con 10. Está jugando con 10 Nacional y gana 3-0. Sí, el tercer gol, estando ya en inferioridad numérica, lo terminó marcando de una buena salida. Cuando se daba algo de reacción de Sudamérica, cuando Sudamérica estrelló un remate en el palo, parecía que iba a reaccionar. Bueno, allí llegó el tercero y mortífero gol de Nacional, el tercero. Bueno, muy bien, la pelota al fondo sale Santiago Rojas por tiro el tricolor. El comentario de Francisco López es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu barriga preferida. Francisco. No, lo que pasa con este tipo de goles, el de Gustavo Caballero, el tercero, es que estando vos con 10, te vuelven a marcar un gol. No solamente el gol sube al marcador, sino el gol te golpea anímicamente. Está knockout Sudamérica. Doble knockout tiene en el marcador y en lo anímico. Sí, señor. La pelota al medio sobre Noé. Noé tiene para Sudamérica, juega punta derecha, movió para Amarilla. Amarilla levanta el centro, lo hace rebotar a Jara. Pelota suavecita, va por el fondo. Tiene el 8 Amarilla, juega la pelota Medina. Sale el portero de Sudamérica. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Dietze con el cabezazo, lejos del poste izquierdo, tiro de portería. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería primer nivel. Conoce más el Instagram como @Joseph Barber oficial. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también, mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automoto. Estamos llegando a minuto 39 de la etapa final de este partido. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Abracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracur. Recordando que Trinidense le ganó a Luqueño 3-2. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Durante agosto con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. Cerquita de los 40 Darío. En Electroban tenemos los mejores precios contados y a cuotas con nuestros bancos aliados. Accedes a cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Robilo, con las bases de Diego Iván. Nacional golea 3-0. Y su seguro, Chaco.
Con esto el tricolor suma 12 puntos, iguala a Olimpia en la tabla de posiciones, recordando que el único puntero por ahora es el 2 de mayo, que el domingo visita Libertad de Villaliza. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo garantía de Electropar. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. En la intermedia por ahora, de manera solitaria por ahora, a la espera del partido Recoleta, Tembetarí, único puntero en esta categoría. Pero parece a sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur, teléfono 220-737-8. Pero parece a 42 años construyendo contigo. Con supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovecha las promociones con tarjeta de crédito que vos elijas. Compra también en stock.com.py. La pelota por arriba, pelota por elevación. Vamos a ver, golpe de cabeza, marca Jiménez, pelota suavecita, el rebote para arriba. Arriba toca para Thiago, se mete Caballero, pegadita a la raya, cerca del banderín. Pelota al piso, falta, pita el juez. Tiro libre, pertenece a Sudamérica. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a esa pelota, juega Barrio, juega esa pelota suavecita, pelota sobre el punto zurda. Movió la salida para Rodrigo Del Valle. La pelota para Del Valle, va al zaguero Sudamérica, repito, está ganando el tricolor por 3-0. Del Valle movió, sí señor, te escucho. Bernay llama a Orlando Gaona Lugo, será la última modificación en el equipo local. Casaca 33 para Gaona Lugo. La misma, la 33. Muy bien. ¿Cuántos cambios le queda a Roberto Torres? ¿Ya hizo todos los cambios o le queda uno más? No, ya hizo todos los cambios, Diego, recordando que uno lo había tenido que hacer por obligación, ya que había registrado una lesión, Marcelo Acosta. Excelente, Germán. La pelota para Thiago. Pone la pelota al medio. El rebote para Uruguay. Juega esa pelota sobre la punta derecha. Avanza el equipo, González. En Catedral todos los jueves y viernes son descuentos reales en la web y por call center. Hasta 50% con todos los medios de pago y más. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás oferta de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Minuto 43 de juego. Señoras y señores, estamos llegando a la etapa final de este partido. Está ganando la Academia. Repito, 12 puntos. Iguala por ahora Olimpia en la tabla de posiciones, 12 puntos para el tricolor. Pelota en el aire por elevación, golpe de cabeza dentro del área, sale Thiago, marcando para el tricolor, pelota media cancha. Solicita tu crédito Pymes con Bancopp, tenés la posibilidad de realizar un préstamo de hasta 500 millones. Bancopp crece desde la raíz. En Lomo conocer la nueva colección de vestir la experiencia de todo el invierno, redes sociales @Lomo PY. Lomo vistiendo caballeros desde 1981. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Se va el autor de 2 goles, doblete para Gustavo Caballero, Germán. Así es, goleado y muy aplaudido. Se va el 11, el goleador de la noche, Gustavo Caballero, para permitir el ingreso de Orlando Gaona Lugo. Último cambio en el equipo local. Francisco. Ovacionado, la figura del partido, sin duda alguna. 2 muy lindos goles para Gustavo Caballero. Supongo que se va a quedar con el segundo. En la definición, digo, donde eluda 2. Sí, señor. ¿Te gustó? ¿Cuál te gustó más? Ahí está. A mí el segundo. El tercero. A mí el segundo por la jugada. El pase de Quintanita. Quintanita. Está bien. Pero el tercero fue lindo también. Eludió a 2. Fue lindo gol. Sí, bueno. sí. A mí me gustó más el tercero. Pelota por el fondo, sale Sudamérica. Shell bajó el precio de sus combustibles diésel, 300 guaraníes menos por litro. Shell Evolux y Shell V-Power. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Señoras y señores, cerquita del final de este partido. Está ganando la Academia 3-0. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Vamos a ver cuánto adiciona el árbitro por ahora. Minuto 44, sale por el fondo, tiro de portería para el tricolor. En San Justo y Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento Aliamí, acceso a Surcas y Profeto Socorro, Niembé. Si sos afiliado a la Caja Motor y no pudiste pagar tu ahorro jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Marcamos el tiempo de juego, Darío. El neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Robin Loca, repase este de Diego Iván. Nacional golea Sudamérica 3-0. Y su seguro, Chaco. La pelota va sobre la punta derecha, tiene Barrios, domina bien, juega sobre esa pelota suavecita para Amarilla. Amarilla por el fondo, se van a jugar 3 más este partido, Germán. También como en el primer tiempo, Diego, se extiende hasta el minuto 48 esta etapa final.
Recordamos que a los 18 minutos del segundo tiempo fue expulsado Alfaro, Juan Fernando Alfaro. Está con 10. Nacional remata el arco. Gol, 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 gol. Jara. Gol de Sol de América, Jara. Fuerte disparo dentro del área. Esa pelota fue al medio de la portería de Santiago Roja. Y llega el gol, Jara al volante para Sudamérica. ¿Sabe cómo está la cosa? Nacional le gana a Sudamérica 3-1. Monumental. Y el gol del honor para Sudamérica. No se podía ir con el score allí en 0, hay que decir. Insistió, buscó y aquí se le terminó a abrir el arco a Jorge Jara, que toma una pelota, un rebote dentro del área prácticamente, la baja de pecho y termina rematando fuerte, imposible dentro del área. A quemarropa, la bajó de pecho, la mató de pecho Oki Jara. Después le rompió el arco al Kili Rojas, que miraba cómo esa pelota se metía. 3 para Nacional, 1 para Sol. Momento del gol. 45 minutos, segunda etapa. Epa, cuidado. Epa. Es que, ¿qué pasó, Francisco? Es que Cristian Amarilla trasladó la pelota 40 metros. En los 40 metros le venía sujetando Dani Rivas hasta que no lo aguantó más. Rivas fue abajo, lo terminó tocando. Bien puesta la amarilla, reaccionó Cristian Amarilla y bien puesta la amarilla para Dani Rivas. Germán. Así es, un amonestado por bando, como ya lo repasaba Francisco Diego. Amarilla para Rivas por la falta y para Cristian Amarilla, el volante de Sol de América, por reaccionar. Bueno, muy bien, tiro libre, corresponde a Sol de América. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, aprovechar la agosto liquida. Miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. La pelota al centro, el cabezazo dentro del área. La pelota le quedó a Fernández. Tiene 10. El rebote, remata el arco. Pelota arriba al techo. Tiro de portería para Nacional. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nuggets de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azoleo. Hagamos un agosto diferente, Pechugón, a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Ipacaraí. Síguenos en redes sociales, comunicate al 091-31-9705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. En 30 segundos termina el compromiso. La serie presenta su marca Thermolax de chapas termoacústicas o más conocidas como chapas tipo sándwich con núcleos de isoporo o espuma de poliuretano. Contactos al 098-6470-689. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-92-28 asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. La pelota al fondo le va a pegar Santiago y esto termina, Darío. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de billetes 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria será. Nacional va ganando el partido 3-0, señores. Termina. Hasta acá dice el árbitro Nacional. Goleó Sudamérica 3-0. Monumental. Relató Diego Iván. Vamos a quedar con Francisco, Pancho López, con Germán Tinder en una presentación de... Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Cibellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, aquí ganó Nacional y ganó bien el partido por 3-1. Al final el gol, para no irse con las manos vacías, hay que decir... En cuanto al gol, al menos, Sudamérica. Sí. Estoy acá con Luis Sartorio, dirigente de Nacional. Quizás acorde a la temperatura, del cual después Nacional rápidamente con los ingresos de Caballero, en este caso que fue también gran figura, junto al otro Caballero Gustavo. Sí, por suerte el segundo tiempo empezamos con toda la gana, también el primero, pero en el segundo pudimos convertir y por suerte dimos la victoria. Ahora, alegría también porque Nacional se viene haciendo fuerte en condiciones local y pareciera ser cada vez más consolidado los chicos jóvenes. Sí, eso es importantísimo para nosotros. El torneo es tradición más o menos con todos los pibes, se están poniendo la camiseta, estamos ahí, por suerte peleando siempre. ¿Cuántos goles te gustó más, Caballero? El tercero fue golazo. ¿El segundo es el suyo? El segundo es el Chile. Para poner recuadro ese gol, ¿no? Sí, golazo, por suerte. Pero todo el equipo creo yo, todos corren, todos meten. Da gusto venir a ver los partidos porque es con ganas. Dos caras totalmente diferentes casi de Nacional. En el primer tiempo le costó generar y en el segundo tiempo hasta tuvo de sobra los goles.
Sí, en los primeros 10 minutos, 13 minutos más o menos, creo que tuvimos algunas chances. Después un poco nos calmamos y en el segundo tiempo sí, con todo. Igual le cuesta, creo que al equipo mantener un nivel entre partidos. Sí, de por ahí de visitante nos está contando un poco más. El martes es un partido importantísimo. Tenemos que si podemos jugar de la misma forma que jugamos acá, a hoy podemos sacar un buen resultado. Eran las palabras de Luis Sartorio, dirigente de Nacional, quien observó aquí el partido en el sector preferencial, Francisco. Perfecto, nos vamos hacia conferencia de prensa, mi querido Germán, entonces nosotros para esperar las repercusiones de Roberto Torres, declaraciones y de Víctor Bernay. Está hablando Cristian Amarilla, lo escuchamos, gentileza de Tigo Sports. De que no quiere entrar, nos cuesta mucho, pero con trabajo se sale adelante, hay que seguir. Terminó todo en la cancha, esa escaramuza con Dani Rivas, se saludaron, se abrazaron ahí. Sí, queda ahí nomás, yo le dije porque me podía lastimar esa patada atrás por ahí, hoy en día ya no va, somos colegas y me pidió disculpas, me dijo que tenía razón y yo también le pedí disculpas a él porque la reacción tampoco va de mi parte. Gracias, Cristian, seguir trabajando. Gracias a usted. Allí se fue Cristian Amarilla y lo vamos a escuchar a el hombre de la noche, sí, definitivamente, Gustavo Caballero, el habilidoso punta que tiene Nacional y que marcó 2 muy lindos goles. Lo escuchamos a Gustavo Caballero. Gustavo, los 2 goles y esta victoria importante para Nacional. Sí, la verdad, una victoria que veníamos buscando para acomodarnos de vuelta en la tabla. Bueno, contento por el grupo primeramente, ¿verdad? Contento también en lo personal por los 2 goles y por ayudar al equipo. Bueno, Nelson, Julio, ya les escucha la figura del partido. Gustavo, te saluda Nelson René. Bueno, un partido perfecto. Habitualmente sos de hacer esas corridas largas, acciones individuales, pero hoy marcaste, convertiste, completito, Gustavo. ¿Qué tal, René? Sí, la verdad que sí, venía buscando el gol, me faltaba el gol. Gracias a Dios y se dio y bueno, como digo, se pudo ayudar al equipo. Gustavo, Julio Samaniego te saluda, te mando un abrazo, felicidades por el partido que hiciste el día de hoy. Decía, yo en el trámite del partido mencionaba que no estabas ganando en velocidad, no estabas ganando por afuera, pero el pase que te mete Víctor Sebastián Quintana, lo ganás en velocidad, pero en diagonal. ¿Es algo que lo tienen trabajado también, Gustavo? Sí, la verdad que como siempre trabajamos lo que es la pelota cruzada, ya sea diagonal, vertical, todo, ¿verdad? Gracias a Dios, Víctor me dio, bueno, fue un pase de gol y gracias a Dios fue adentro. El rival también juega, obviamente, y yo decía, no estabas pudiendo ganar en velocidad por los extremos, por lo controlado que quizás en cierta manera te tenía el lateral por el sector izquierdo que el día de hoy fue Fernando Díaz. Sí, el primer tiempo a lo mejor no me llegó mucha pelota, ¿verdad? Creo que 3 tuve que llegamos, pero luego ya no me llegó, trataba de buscar, bueno, en el segundo tiempo se dio, busqué los espacios, también se dio los goles y bueno, contento por eso. ¿Hiciste algo diferente de lo que venías haciendo, digo, en temporadas anteriores? Porque lo que había sido la apertura fue excepcional de tu parte, te dio esa posibilidad de ir a la selección olímpica, tuviste tus minutos y ahora otra vez dándole continuidad a eso. ¿Qué de diferente hiciste, Gustavo, en este último tramo? Bueno, trabajar el doble, ¿verdad? Siempre me propongo trabajar el doble, ayudar al equipo, por sobre todo sobre saltar en mi posición, ¿verdad? Ayudar al equipo, como siempre digo, eso es lo más importante y bueno, gracias a Dios se están dando las cosas, seguir de esta manera para seguir ahí arriba acomodando en la tabla, que es lo más importante. Y en tu segundo gol, ¿ya te diste cuenta que iba a ser un golazo cuando lo dejas ahí pagando a Bernardo Medina, Gustavo? Sí, la verdad que cuando ya veo que Bernardo viene, ya viene tirándose, ya sabía lo que iba a hacer, bueno, gracias a Dios pude hacerlo. Golazo, la verdad, así que bueno, Gustavo, a seguir manteniendo este nivel y a seguir jugando así. Te mandamos un abrazo grande. Dale, muchas gracias. Ahí está, Gustavo. Del partido, 2 golazos. Ahí está lo que decía entonces el europeo Nelson René, haciendo la entrevista al colega Tigo Sport y amigo de la casa también, amigo de Fútbol a lo Grande. Bien, aquí ganó Nacional. Y qué bien por el equipo Albo, que ahora queda allí, nada más y nada menos que cerca de la punta, a la espera obviamente de lo que ocurra con 2 de mayo, que puede ampliar, que puede ir, pero que tiene una parada complicada también el conjunto del 2 de mayo, pero recortó distancia con los de arriba, Nacional, que era lo que quería. Estaba a 5 puntos, ahora queda 2 y sigue en carrera el conjunto Albo en zona de Copa, nada más y nada menos para lo que es este segundo semestre. Entonces, dentro de lo que es el campeonato clausura. Así las cosas, nosotros vamos a guardar aquí en cabinas ya con Damián y con Germán Tilner en zona de conferencia de prensa
donde vamos a escuchar las palabras de Víctor Bernay, de Roberto Torres. Qué mucho trabajo tiene Roberto Torres, ¿eh? Y eso que hizo todos los cambios hoy, estuvo con superioridad numérica incluso en gran parte del segundo tiempo, pero no hizo daño, salvo el remate en el palo y después el gol allí peleándola, y hay que decir, en este caso, con más empuje que con otra cosa, el gol del descuento allí por parte de Okihara. Así las cosas entonces, aquí donde más que merecido el triunfo de Nacional. El primero, muy buen gol de Thiago Caballero en el arranque del partido, del segundo tiempo, mejor dicho, 3 minutos, y un centro pasado que Juan Lo Alfaro termina devolviendo de sobrepique una pelota allí medio mordida, pica la pelota, gana altura, cruza toda el área de vuelta, la vuelve a poner en juego y allí aparece, en este caso, para empujarla, Thiago Caballero, para el gol de el 1-0 de Nacional, el gol de Nacional. Después, muy buena acción colectiva, todavía estando 11 contra 11. Donde, hay que decir, terminó filtrando una muy buena pelota. Víctor Sebastián Quintanita, al área, picó en diagonal Gustavo Caballero, arco que da hacia la cancha Atlántida y terminó definiendo arriba al palo del arquero, pero pegan del palo en el travesaño, pica y termina, en este caso, metiéndose adentro. Venga aquí Roque Caballero, que está con nosotros. Roque, buen triunfo de Nacional. Nacional me hace acordar la época de la Escuela Sucia del 62 con Bernay. Trabaja muy bien, sin presión, me gusta, y le da oportunidad a la gente de la casa. Muy lindo. Hoy me gustó, Roque, lo de Víctor Sebastián Quintana, y me gustó obviamente lo de Caballero. No, Caballero es un jugadorazo, y aparte Quintana también pienso que va a ser mejor que su papá, ¿eh? Es más fino. Más fino y más elegante también, ¿eh? ¿Cómo cae este muy buen triunfo de Nacional, hay que decir, en la dirigencia, Roque? Ahí están contentos los muchachos, inclusive parece que va a haber un estímulo más para... ¿Va a poner Roque el estímulo o...? No, la directiva, los muchachos, nosotros vamos a colaborar. Nosotros ya estamos en el rol que vos estás ejerciendo ahora, que oportunamente vamos a ir conversando con tu experiencia. Ya somos colegas ahora, Roque. Falta 4 meses. Sí. Falta 4 meses, muy bien. ¿Está estudiando ahora? Te sigo en el básquet, muy bien. Y hoy se inauguró el Polideportivo Cabañas González en Pilar, que es hermoso, y en la cuestión de la Pantera Cabaña. Gracias, Roque. Gracias por venir a transmitir nuestro partido, Pancho, y el cariño y el respeto siempre, y un saludo al comandante Arturo. Que seguramente está haciendo radio control. Con radio control ahí en estilo campo. Muy bien, muy bien. Gracias, Roque. Allí está Roque Cubilla, un amigo de la casa también aquí, que pasó a saludar, que vino hasta la cabina de Fútbol a lo Grande. Siempre colaboración externa también por parte de Roque. Hoy día ya a punto de ser colega. No hay edad para el estudio, y así lo entendió Roque, que en 4 meses más recibe, decía el título, también, aparte de ser un apasionado del fútbol, va a ser colega en este caso. Bien, un hombre escuchar las palabras de un hombre que está siempre en el día a día de Nacional es importante. Hablaba de Thiago Caballero, sus condiciones, de Gustavo Caballero también, obviamente. Los refuerzos que llegaron en esta temporada para Nacional le hicieron bien, le dieron frescura, trabaja bien, decía Víctor Bernay con los chicos, y sí, coincido con eso con Roque Cubilla, en este caso, que llegó aquí para hablar con nosotros. Esperando, Germán, todavía nada, ¿no? Vamos a seguir aguardando. Todavía nada, Francisco. Recién vino el jefe de prensa, Emanuel, de Sol de América, Manuel Torres, para saludarnos. Ya es un indicativo de que podría llegar en pocos minutos más el profesor Roberto Torres de Sol de América. Suponemos que la charla técnica post partido se